y el mundo. Saludo para usted, para las personas que a esta hora están en sintonía de Javeriana Estéreo con toda la información que tenemos en primera página y efectivamente hoy Día Mundial de la Radio. Aquí estamos, como siempre, desde los 91.9 FM para acompañarlos con la información económica. Los sólidos datos de empleo en Estados Unidos publicados a principios de esta semana atenuaron un poco la expectativa de recortes de tipos de interés a corto plazo por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. La atención hoy está centrada en los datos de inflación del índice de precios al consumidor correspondientes al mes de enero que se van a publicar más tarde durante este viernes y que ayudarán desde luego a dar un poco más de información sobre la situación de la mayor economía del mundo. La fortaleza del mercado laboral y también la inflación son los dos factores más importantes que la Reserva Federal considera o tiene en cuenta o evalúa para poder tomar decisiones de política monetaria frente a las tasas de interés. En general, los mercados esperan que el IPC general y subyacente se hayan enfriado un poco en el mes de enero. Sin embargo, este dato ha sorprendido al alza de forma constante durante los últimos 4 años, lo que ha generado incertidumbre en los mercados ante una lectura restrictiva. Un aumento inesperado de la inflación podría reducir el deseo de la Fed de recortar aún más las tasas de interés, haciendo que, por ejemplo, el oro sea menos atractivo para los inversores. Es lo que están asegurando analistas en este tema. La tasa de interés relativamente alta reduce el atractivo de los activos sin rendimiento, como por ejemplo el oro, mientras que cualquier fortaleza del dólar también podría presionar a este metal precioso que ha estado teniendo significativa volatilidad durante los últimos días, manteniéndose en un rango de 5.000 a 4.900 dólares. Ya vamos a estar de lleno en los commodities conociendo cómo está comportándose el oro. Entre tanto, la atención, como les decía, se centra por ahora en este tema relacionado con Estados Unidos y su información de inflación. Son las 6 de la mañana, 13 minutos. Saludo a esta hora a nuestros analistas que ya nos acompañan desde los estudios de Javeriana Estéreo, Juan Camilo Pardo, quien es asesor económico y profesor de cátedra universitaria, y también Jorge Gutiérrez, gerente de Prudenta Banca de Inversión. Bienvenidos los dos. Juan Camilo, atención total a lo que puede hacer este dato de inflación para el mes de enero en los Estados Unidos, que cerró en el mes de diciembre, si mal no estoy, en 2,7% por encima de lo que tenía previsto o por encima de la meta que siempre se ha puesto la Fed, pero que fue un resultado en general, digamos, positivo para el mercado. ¿Qué se esperaría o qué puede pasar entonces ahora en este arranque de enero, teniendo en cuenta que los últimos años ha sido al alza? Bueno, Kiara, muy buenos días. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días a todo el equipo de trabajo y a los oyentes. Bueno, Kiara, lo primero que hay que decir es que la Reserva Federal tiene un mandato dual. ¿Cuál es este mandato dual? A diferencia de muchos otros bancos centrales, como el Banco de la República en Colombia y la mayoría de los bancos latinoamericanos, la Reserva Federal no solamente vela por el poder adquisitivo de la moneda, sino que también, a raíz de velar por ese poder adquisitivo de la moneda, maximiza los niveles de empleo que se aproxima directamente a los ingresos de los hogares, en donde se preserva también un crecimiento sostenido de la economía. Teniendo en cuenta eso, la Reserva Federal generalmente le hace seguimiento a dos indicadores claves junto con muchos otros. Estos son los dos focos fundamentales, que son la inflación y el desempleo. Resulta que la inflación durante los últimos 4 años ha estado alejada del objetivo de la Reserva Federal del 2%. Durante el último año y medio, 2 años, ha estado entre 0,5 y un punto porcentual por encima de esa meta de inflación, y por supuesto eso le preocupa a las autoridades monetarias que tienen este mandato dual. Y por otro lado está el desempleo. Es una tasa de desempleo que, cuando uno se fija, no ha sido explosiva, a pesar de tener unas tasas de interés relativamente contractivas en términos reales. La tasa de interés ha sido encima de la tasa de inflación, es decir, en términos reales, la tasa de intereses es contractiva y cercano a la tasa de interés real neutral. Y a raíz de eso, el desempleo aún tampoco ha estallado hacia arriba. No es explosivo su comportamiento, y esto también le da una señal de calma a los mercados y le da una señal de calma a los hacedores de política pública y, por supuesto, a los miembros de la Reserva Federal. En este momento, ¿qué es lo que espera el mercado? El mercado esta semana empezó a descontar con una menor probabilidad una baja de la Reserva de desempleo,
en donde las nóminas no agrícolas salieron por encima de lo que esperaba el mercado y la tasa de desempleo asimismo se redujo al 4,3%. Digamos que esos son los que está en la liquidez mundial. Sí, digamos, los síntomas acá uno los puede evaluar como la inflación y el desempleo, pero en realidad lo que uno debe analizar en realidad lo que hace el Comité de la Reserva Federal y la mayoría de los bancos centrales en el mundo es analizar cuáles son los niveles de liquidez, porque ahí es donde provienen las presiones. Si es crecen en el mundo y la cantidad total de dinero es más alta, eso va a ir acompañado sí o sí en el largo plazo de mayores precios y de mayores tasas de inflación, por lo tanto, y también de unas tasas inicial más cuando se compra en los plata regalada dentro de los mercados, como se dirá tradicionalmente. Cuando, digamos, los mercados apretaron después de la pandemia a raíz de unos choques inflacionarios, pero posteriormente, nuevamente las autoridades, no los mercados, perdón, sino las autoridades volvieron a relajarse y empezaron a aumentar sus niveles de liquidez. La política monetaria nuevamente empezó a aumentar sus niveles de liquidez y los gobiernos también. Cuando tú te fijas en la senda histórica de deuda, de déficit, por lo tanto el costo de financiamiento de los gobiernos en el mundo, tanto economías emergentes, claramente los latinos entramos ahí, como las economías desarrolladas, incluyendo Estados Unidos, la deuda viene tocando consecutivamente máximos históricos. Y es aún más preocupante que los gobernantes no se aprieten el cinturón, sino por el contrario continúen gastando. Eso naturalmente eleva la prima de riesgo, eleva las tasas de interés y al mismo tiempo que continúan gastando, proponen reducir los impuestos, como es lo que viene ocurriendo en el caso de Japón. Eso es una presión de liquidez gigante y eso lo que hace es apretar aún más la tarea que tienen los bancos centrales, que nuevamente es velar por el poder adquisitivo de la moneda y en este caso en Estados Unidos por maximizar los niveles de empleo. Entonces, digamos, durante los próximos meses la Reserva Federal lo tiene un poco más difícil, por supuesto, pero digamos ahorita con la entrada de Warsh a la presidencia, que históricamente ha venido teniendo, digamos, un comportamiento más hawkish, es decir, tiende a preservar mucho el poder de la moneda, en este caso tiende a preferir la inflación por sobre el desempleo, pues recordemos que fue electo por Trump y que durante estos días han salido comunicados en los que se dice que la Reserva Federal va a empezar nuevamente a comprar activos de deuda, lo cual implica una expansión de liquidez. Entonces, bueno, durante las próximas semanas veremos qué ocurre con la decisión de la Reserva Federal. 6 de la mañana, 18 minutos. Jorge Gutiérrez. Hoy también hoy se conoce entonces el dato de inflación, pero ya han venido saliendo algunos datos relacionados, por ejemplo, con el tema de empleo que sorprendió allí este contraste a propósito de esta introducción que nos hizo Juan Camilo. Hola, Kiara, muy buenos días. Un cordial saludo para todos. En resumidas cuentas, estoy de acuerdo con Juan Camilo. Lo que pueda sumar es muy poco, pero solamente vería una cosa muy importante que personalmente la he manifestado en este programa muchas veces, y es el tema de la liquidez, que entre otras cosas, además de lo que claramente nos explica Juan Camilo, yo le agregaría a esto a un término que utilizó Greenspan durante mucho tiempo en su administración de la Fed, y era la exuberancia de los mercados. Claro, si le suma esto a todo el tema de los planes tácticos y la manera de participar en los mercados de capitales, pues uno diría que unos dicen que hay burbujas o que se están armando burbujas y no sé qué, y otros sencillamente operan y seguramente son los que mejor le va. O sea, yo digo que el peor enemigo de los operadores es el miedo, y cuando se supera, pues evidentemente pasan cosas muy interesantes. Pero en relación, y lo que quiero comentar es que además de esas consecuencias de esta liquidez, que coincido perfectamente con Juan Camilo, ese tema de la exuberancia de los mercados que se ha extendido, para mi gusto, demasiado, no queriendo decir con esto que estamos en medio de burbujas y cosas de esas, porque creo que eso es impredecible, sí me parece que en buena parte explica en muchas ocasiones comportamientos al alza sin sentido de algunos activos que pues pareciera no tener ningún asidero financiero o racional alrededor de esos incrementos tan espectaculares en sus precios. Si pensamos ahora que ya el tema no es solamente tasas, sino más liquidez vía compra de activos en el mercado, pues la cosa seguramente va a tener presiones mucho más fuertes, y estos rallies que hemos visto pues sencillamente serán paisaje porque seguirán
tendremos que seguirlos viendo. Ahora, como creo que vamos a hablar más adelante, porque la semana pasada no hablamos del caso colombiano, todo el mercado, a excepción por ahí de China y otro país por ahí que no recuerdo, no han sido beneficiados de esa liquidez abundante de mucho tiempo después de la pandemia, perdón, que tienen los mercados en estos niveles. Y eso se va a seguir presentando. Pero en el caso colombiano, si somos objetivos, tenemos un excelente comportamiento del mercado de renta variable, como muchas veces se ha hecho en este programa, pero cuando uno pasa al lado y mira la renta fija, me parece que estamos en situaciones preocupantes, considerando que hay muchos argumentos para pensar que las tasas deberían bajar a lo largo de la curva de los test, pero lo que vemos es que coincidencialmente después de la subida de la tasa, del salario mínimo de este gobierno, pues empezamos a ver que esa tasa o a esa curva de test le han pasado dos cosas. Primero no baja, más bien tiende como a subir, particularmente la parte media de la curva para abajo, y de la parte media, me refiero a 10 años para arriba, un comportamiento perfectamente irregular que se puede prestar a múltiples interpretaciones, como por ejemplo que hayan eventos o momentos de manipulación de actores sobresalientes en el mercado, y escucha uno en los mercados que la participación de crédito público pareciera ser que es la que está distorsionando esta realidad de las tasas de interés, cosa que me parece perversa y peligrosa. Entonces, claro, felices acá de las euforias y las vainas, pero preocupémonos de lo importante en el caso de nuestro país. Ese tema de la curva de tasas de los test está revelando cosas que la gente no quiere pararle bolas y me parece que no es chistoso lo que nos está pasando. Y este tema político que ya empieza con sus encuestas y sus cosas, sus resultados, ahora en marzo elecciones de Congreso y demás, eh, van a tener, querámoslo o no, un impacto o positivo o muy negativo en relación a los resultados que podamos tener para esta jornada sobre el precio de los activos y la realidad económica del país. 6:23. Vamos a conocer cómo se han comportado los mercados en las últimas horas. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Y empezamos en Asia, donde el gigante SoftBank se desplomó un 8,86% en la última jornada de la bolsa de Tokio. Cayó en medio de una sensación de sobrecalentamiento tras la serie de jornadas récord que hemos estado contando durante esta semana aquí en Primera Página. Además, la confianza global se ha visto afectada este viernes por una fuerte venta masiva en Wall Street y de cara al arranque de las festividades del Año Nuevo Lunar que van hasta la próxima semana. Las pérdidas entonces fueron generalizadas tras una semana en la que, recordemos, en Japón estuvo concentrada la victoria en temas parlamentarios de la primera ministra Sanae Takaichi. Así que, siguiendo el retroceso que se vivió en Wall Street en las últimas horas por los temas de inteligencia artificial que podrían afectar otras industrias, entre ellos la del software, el índice Nikkei, que es el principal de la bolsa de Tokio, registró una caída este viernes del 1,21%, mientras que el Topix, siguiendo esta misma tendencia, que es el índice que agrupa a las firmas de mayor capitalización, registró una baja del 1,63%. El mercado, sin embargo, se encamina a un aumento semanal cercano al 6%, impulsado por el optimismo que dejó esta victoria electoral de la primera ministra en Japón, Sanae Takaichi, pues los inversores están apostando a que la continuidad de las políticas se pueda dar, y una postura de más procrecimiento respaldaría a los exportadores y a los fabricantes. Hoy el gigante SoftBank se desplomó entonces 8,86% pese a su positivo informe financiero trimestral que fue publicado en las últimas horas. De otra parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai cayó hoy un 1,26% y el de Shenzhen tuvo un retroceso del 1,28%. El Hansen de la bolsa de Hong Kong cerró también con una pérdida del 1,72%, mientras que el Hansen China Enterprises, en el que cotizan las empresas de la China continental, tuvo una caída del 1,55%. Mirando el Kospi de la bolsa de Seúl, la baja en este caso fue del 0,28% en una sesión en la que se movieron unos 30,3 billones de wones, estamos hablando de unos 17.660 millones de euros. El Kosdaq, por su parte, que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, tuvo una pérdida del 1,77%. 6 de la mañana, 25 minutos.
Juan Camilo Pardo, esta euforia que se vive principalmente esta semana en Japón, que ha concentrado gran parte de la atención de los mercados, ¿hasta cuándo podría extenderse si todavía no se tiene una claridad de cuáles van a ser esas medidas, esas disposiciones que va a tomar la primera ministra Sanai Takaichi, aunque ya ha habido como un abrebocas por parte de ella de qué vendría en Japón en tema fiscal? Bueno, Kiara, los mercados funcionan a partir de las expectativas. Hay una teoría que se llama la hipótesis del mercado eficiente, en donde los precios de los activos reaccionan después de antes de que la noticia ocurra. Y esa es una teoría, una hipótesis que proviene de los 80s por Eugene Fama y Cochrane, que quizás son dos de los académicos teóricos más importantes en el mundo financiero hoy en día, incluso 40 años después. No sé si sigan dando clase en Chicago, pero al parecer dicen que las clases de ellos son increíbles. Bueno, más allá de eso, la respuesta va a que el precio de los activos reacciona ante las expectativas de lo que pueda ocurrir. Ahorita en Japón se han conocido consecutivamente durante las últimas semanas varias noticias de mayor presión de liquidez. Como tú lo acabas de decir, ahora se está proponiendo un paquete de reactivación económica. Al momento de tú hablar de reactivación económica hay que tener en cuenta varias cosas. Cuando un gobierno quiere reactivar la economía lo puede hacer desde dos componentes o desde dos puntos de vista. En primer lugar, reduciendo impuestos. Y en segundo lugar, aumentando el gasto. Cuando tú reduces los impuestos, tú aumentas el ingreso disponible de los hogares. ¿Por qué? Y de las empresas también. Porque una menor cantidad de la plata que se le entra debe ir destinada a los impuestos y esa plata adicional puede ir destinada o a la compra de activos o a la compra de bienes y servicios Al consumo en y general. hacia el consumo y a la inversión. Pero por otro lado, una política de reactivación también está traducida desde el punto de vista fiscal en un incremento del gasto público, que sería completamente preocupante en el caso japonés, porque Japón tiene una deuda por encima del 220% de su PIB, que es completamente insostenible. Cuando yo esto lo he mencionado hace 8 días, pero cuando tú haces un gráfico de correlación entre la tasa de los bonos a 10 años de los países y la tasa de endeudamiento como porcentaje del PIB, hay una relación positiva, es decir, los países que en promedio tienen un mayor endeudamiento como porcentaje de su PIB, tienen una tasa de financiación más alta. ¿Por qué? Porque los mercados, mayor prima de mayor riesgo de interés, como la curva de deuda, interviene constantemente durante los japoneses, esa correlación se rompe. Entonces tú ves que a pesar de que Japón tiene uno de los perdón, no es lo suficientemente alta como para seguir ese rango de correlación. Entonces, nuevamente, cuando uno habla de una política de reactivación, la pregunta que surge es, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a reducir impuestos? ¿Van a aumentar el gasto? O desde el punto de vista fiscal, ¿cuáles van a ser sus propuestas? Ahora, por supuesto, los mercados se anticipan a esta mayor presión de liquidez, a este mayor ingreso disponible y a este mayor flujo de utilidades, porque ahora quizás se le pueda cobrar una menor cantidad de impuestos a las empresas. Se anticipa, compra activos, pero nuevamente estos son movimientos de corto plazo. Estas medidas son transitorias, estas medidas no son estructurales. Pero tienen un impacto a largo plazo, sin duda. Pueden tener casos de las políticas generalmente una política fiscal tiene un impacto de corto plazo, pero en el largo plazo es donde se ve en realidad cuál fue el costo de eso. Exactamente. Y en el caso japonés, eso es lo que aún no sabemos. En el corto plazo va a tener un impacto positivo, sin lugar a dudas. Un incremento del gasto público, dado que el gasto público se incluye dentro de las cuentas de PIB, aumenta el crecimiento económico. Y eso es lo que hemos visto en Colombia. En Colombia, la mitad del crecimiento casi se explica por administración pública, que es el componente respectivo dentro del PIB que se refiere al gasto público. Pero en este momento estamos atravesando por una crisis fiscal. Entonces, ese es crecimiento económico en el corto plazo, políticamente, digamos, viable para los gobiernos, pero en el largo plazo es donde ya empezaremos a ver el costo, que es lo que tanto nosotros hemos hablado en este programa y en todos los medios de comunicación en realidad se habla sobre esto. Y por otro lado está el caso, a mí me gusta mucho Corea del Sur. Estaba revisando y leyendo sobre su experiencia y Corea del Sur, recordemos que es uno de los tigres asiáticos que entre los 60, 70 y 80 creció a tasas por encima del 7-8% anual. Corea del Sur fue una locura.
Hoy en día es uno de los países más desarrollados de todo Asia, sin lugar a dudas. En los 60, 70 era un país más pobre que nosotros, en términos Era per el país más cápita. pobre del mundo en el 55. Era después de la guerra, Sí. claro. Y hoy en día es uno de los países más ricos de todo el Es la mundo. cuarta potencia del mundo, no sé si está hoy día. Pero Está en el top 10 en PIB per cápita. Sí. Entonces, qué locura, qué locura. Y bueno, lo que ellos han hecho, si es una política de largo plazo, donde no es el fiscal, el gobierno, perdón, o la política fiscal la que se encarga de empujar la economía, incentivos al sector, o sea, que el sector tecnológico está en boom, la educación está en boom, entonces no solamente ha aumentado también la cada vez grado una mayor cantidad de investigadores en investigación, de programadores de investigación y desarrollo. Desarrollo tecnológico. Exactamente. Y así tú ves cómo se va formando ese círculo virtuoso. Han aumentado productividad, han aumentado competitividad, han aumentado presencia en el comercio internacional. Y así es como el valor de los activos en Corea del Sur, me puse a leer la vez pasada, va en concordancia con el precio de los activos, en función de lo que decía Jorge la vez pasada. No hay burbujas en Corea del Sur en este momento, de acuerdo con los estudios que hay disponibles, ¿no? Digamos que los estudios también tienen unas metodologías que tienen cierto margen de error. Pero es una economía que viene creciendo de forma muy sana, Sí. y que quizás es uno de los exponentes que nosotros deberíamos tener hoy en América Latina junto con Polonia. Creo que Polonia nunca lo hemos mencionado con el programa, pero Polonia es una de las economías en este momento en Europa, ejemplo. Creo que está un poco rezagada porque está ya apegadita a Rusia y antes hacía parte de la Unión Soviética, pero y Polonia está volando, pero bueno, ese es otro Con país. Europa. Sí. 6:32. Buenos días a todos nuestros oyentes, al equipo de producción, a Kiara, a Juan Camilo, a Jorge. Jorge lo estuve escuchando detenidamente, ¿no? Hablaban del empleo y de la inflación en Estados Unidos. Y le preguntaron de eso y terminó hablando de elecciones en Colombia. Bueno, muy bien. Eso es una machera. 6:33. Nos vamos para Europa. En Europa hay altibajos en los mercados bursátiles a la espera de lo que pueda ser el dato del PIB de la eurozona. Los datos publicados mostraron que los precios mayoristas alemanes aumentaron 1,2% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, la mayoría de las miradas en Europa van a estar puestas entonces en la estimación preliminar del PIB para el cuarto trimestre del 2025, que se espera que muestre que la región euro creció un 0,3% en el trimestre, resultando en un crecimiento anual del 1,3%. En España, el Instituto Nacional de Estadísticas revisó una décima a la baja la inflación de enero, que se situó en 2,3% debido a la menor subida de la electricidad y a que se abarataron los combustibles y los lubricantes. La libra, por su parte, se debilitó levemente frente al dólar. El índice baja un 0,02% frente al dólar, ubicándose en 1,36, y el euro baja y se cambia a 1,18 dólares. La mayoría de los mercados bursátiles del viejo continente abrieron a la baja, salvo Londres, que sube un 0,05% este viernes. La bolsa de París tuvo un retroceso del 0,34%, la de Milán un 0,19%, la de Frankfurt un 0,13%, la bolsa española un 0,63%, y así durante esta jornada. A las 6 de la mañana, 34 minutos, y hablando de liquidez del título en el mercado de capitales colombianos durante el 2025, PEI registró un crecimiento del 43,7% en su base de inversionistas, evidenciando mayor profundidad, liquidez y confianza en el título, con un volumen promedio diario de negociación cercano a los 2.000 millones de pesos. 6:35. A ver, miremos Europa. A ver, don Jorge, pero hablemos de Europa. No, pues démosle la palabra a Juan Camilo, que hablaba de Polonia, que además es un caso espectacular. Ah, bueno, cierto, ¿no? Hablando de Polonia y está hablando de Asia, ¿no? Sí, yo de Muy Colombia y bien. él de No, Polonia. no, bueno, usted se la está mandando, pero bueno, entonces No, es hablemos que de ese es un Europa. tema muy, muy chévere. Sí, es un tema muy bacano. Polonia es un país muy pequeño, entonces quizás uno piensa en Europa y uno piensa en Alemania, uno piensa en Francia, uno piensa en España, etcétera, etcétera. Pero a uno nunca se le viene a la cabeza Polonia. Polonia es uno de los países de Europa que No, tiene a una mí sí tasa... se me viene a la cabeza Polonia. ¿Sí? Sí. Bueno. Por el fútbol. Uno de los mejores arqueros que ha habido en la historia era un polaco,
que se llamaba Tomaszewski. Ah, sí, sí. Es verdad. Pues, eso es los 1974. Sí, claro. 1974. Bueno, y Gregor Slato. Sí, Y señor. Sarmash. Bueno, en fin, me acuerdo mucho Ya de le está, Polonia. va a hablar de Bueno, economía y él se va por el lado del termino hablando de fútbol. Colombia y ¿Sí? él termina hablando No, de estoy Director, fútbol. tampoco hablando pone el de ejemplo. Polonia. Y ahorita Robert Lewandowski también es un Lewandowski, exponente. claro. Y Chesney. El arquero, claro. Chesney, el- claro. Ahorita también tiene jugadores. Pero bueno, más allá de eso, Polonia es uno de los países en Europa que tiene la tasa de desempleo o una de las tasas de desempleo más bajas. Tiene una de las menores deudas como porcentaje de su PIB y tiene una de las mayores tasas de crecimiento. En los 90, posterior a que Polonia dejara de ser parte de la Unión Soviética, su PIB per cápita era 3 veces inferior, es decir, si España tenía un PIB per cápita de 100, el PIB per cápita de Polonia era de 30. Hoy en día el PIB per cápita están casi que pegados. La tasa de desempleo, O sea, vamos a comparar. ¿pegados en cuánto? Ajá. Pegados es el PIB per cápita de Polonia equivale a un 95% del PIB per cápita español. Es decir, en términos relativos, Polonia se ha comido a España, porque España es un caso completamente aparte y digamos podemos decir que es el extremo opuesto. Lo que hizo Polonia en los 90 fue muy interesante, a diferencia de lo que ocurrió en Rusia, en donde toda la propiedad, digamos, los dueños de los medios de producción, es decir, de las empresas en la Unión Soviética, en este caso en Rusia, antes de que se acabara la Unión Soviética era el Estado. ¿Qué ocurrió apenas se expandió o se acabó la Unión Soviética? Pues que estos medios de producción pasaron a manos de unos grandes burgueses. Lo que hizo Polonia fue una jugada espectacular. Ellos dijeron, nosotros no queremos que el poder nuevamente se concentre en la mano de unos pocos, sino lo que vamos a hacer como gobierno es crear 15 fondos diferentes, en donde los ciudadanos van a poder comprar participación, bonos en estos fondos. Y a partir de esa participación, esos fondos van a invertir en unas empresas. Entonces usted no era dueño de una empresa por acciones, sino usted era dueño de un fondo por acciones y ese fondo es empresa. El caso es que durante los 90 fue un éxito y empezó a traer inversión extranjera a la lata a Polonia. ¿Por qué? Porque no era una estatización, digamos, de facto, como se ocurrió en Rusia, sino era un poder del sector privado gigante. Y eso empezó a expandir su economía posterior al 94, digamos, Polonia, la tasa de inflación llegó casi que al 600%. Generalmente eso ocurre con las economías cuando tienen precios controlados. Cuando usted las libera, los precios tienen que liberarse sí o sí, porque eran precios artificialmente bajos. Después de digamos, de ese choque tan fuerte, Polonia empezó a experimentar tasas de crecimiento muy altas. Y algo parecido a lo que ocurrió en Israel, el gobierno empezó a traer capital privado. Entonces empezó a otorgar incentivos a la tasa de interés y también al pago de impuestos a los capitales extranjeros que llegaran desde afuera. Y eso nuevamente empezó a dinamizar el sector fuertemente. Hoy Polonia, no sé si usted lo sepa, tiene una de las industrias de videojuegos más fuertes y más grandes de todo el mundo. También tiene una industria manufacturera muy fuerte, tiene un sector agrícola muy fuerte en comparación con el resto de las economías en Europa y también tiene un sistema comercial muy importante. Es decir, además de todo esto, Polonia se ha logrado diversificar. No es como nosotros que parcialmente dependemos de los combustibles fósiles en nuestras exportaciones, inversión extranjera directa, PIB, empleo, etcétera, sino ellos han logrado diversificar su economía. Y cuando usted se fija, durante los últimos 30 años es la economía que en promedio en Europa ha tenido una de las mayores tasas de expansión en su productividad. Productividad, entiéndalo usted como hacer más con menos. Eso, digamos, es la definición de productividad Bueno, más ya que sencilla. está O sea, haciendo con la tantas sacando tantas definiciones, le dio usted por hablar de los medios de producción. Sí. ¿Qué es un medio de producción y en qué se diferencia de un factor de producción? Ok, listo. Un factor de producción, entendamos, a ver, hay un modelo de largo plazo que es el modelo de Solow, en donde usted le dice que el crecimiento económico proviene Pero de ya se me está enredando, se me está Listo, alejando. listo, Es muy listo. sencillo, Listo. factores de producción. ¿Cuáles son los factores de Tierra, producción? trabajo y capital, trabajo y tierra. Ah, eso. Capital, trabajo y tierra. Bueno, hoy en día la información, ¿no? Exacto, la tecnología. De pronto puede estar, pero todavía, no, o sea, mejor dicho, en los libros de texto todavía no han incluido Sí, pero la tecnología, un pero poco, sí, siguen un poco. siendo, Estamos hablando de los libros de texto siguen del siglo siendo, pasado. tierra, capital,
y trabajo. Y trabajo. Esos son los factores de producción. Y bueno, y un medio de producción. Producción es el capital. Entiéndalo usted así. Producción no es alguien en medios de los dueños propios de los medios de producción. En ese momento recordemos que la industria posterior a la primera revolución industrial estaba en auge. Entonces un concepto acuñado por Marx que en realidad son los dueños del capital. Entonces cuando uno dice quién se apropia, quién es el dueño de los medios de producción, generalmente en los regímenes comunistas el dueño de los medios de producción es el Estado. En los sistemas capitalistas son los privados y las personas naturales. Muy bien. Bueno, aprendimos. 6:41. Oiga, pero yo hablando de Europa, yo a veces soy con mucha crítica de Europa. Sí. Yo hace poco, pues, tuve que ir a visitar a un familiar y, bueno, a mi hija, nada menos y nada más. ¿Dónde vive Pero tu hija? en Italia. Pero a mí, yo lo que observo de Europa es que por ahora no tienen mucho afán porque llegaron a una zona de confort, Correcto. alcahueteada en parte por el tema fiscal, pero con esta abundancia, que eso sí lo hablaba aquí el doctor y usted también, abundancia de liquidez, pues a veces el tema del endeudamiento es el que está primando. Pero es la constante en el mundo, Héctor. ¿Sí? Entonces, sí, no, aquí también, hasta acá ha llegado el río. Entonces, la pregunta mía, bueno, y a veces uno cuando está, por ejemplo, sacando adelante una empresa o está sacando adelante un proyecto, lo que uno al final no está persiguiendo es una zona de confort. O sea, llegar un momento en que uno ya esté tranquilo. Pero ese es el preludio del fracaso, sí, Héctor. Exacto. Bueno, no, no. Y la pregunta mía es, ¿usted no está persiguiendo estar tranquilo al final? Y uno dice, no, yo trabajo, estudio porque quiero más adelante estar tranquilo. O sea, Pero hay ejemplos de la vida real que demuestran eso que usted está diciendo, Héctor. Nosotros tenemos en Colombia varias empresas que han desaparecido y ni siquiera nos acordamos de ellas, ¿sí? Almacenes de comercio muy importantes, con una inversión extranjera inclusive fuerte, que se confiaron de que las cosas iban bien y no había que hacer nada. Mientras tanto, los teóricamente no conocían, llegaron, barrieron el mercado y chao, empresas. Exacto. De las que estaban en situación de por confianza. eso, pero se supone que uno busca un estado en el cual esté tranquilo. Sí, uno a veces dice, voy a estudiar harto para que el fin de semana yo pueda estar descansando. O yo voy a sacar adelante este proyecto para que pueda irme de vacaciones. ¿Sí? Entonces, uno siempre está persiguiendo el desarrollo de cualquier proyecto o de su actividad misma, siempre está buscando una zona de confort. Y ustedes plantean que llegar a la zona de confort es malo. Correcto. Digamos, los últimos Nobel de Economía se ganaron gracias a un concepto acuñado por Joseph Schumpeter de destrucción creativa. No recuerdo en qué año exactamente lo acuñó él. La destrucción creativa, lo que usted le quiere decir es lo que le acaba de decir Jorge. Si usted se queda en su zona de confort, usted no innova y usted no otorga servicios de calidad, usted desaparece del mercado porque van a haber otros competidores que lo van a desaparecer. Sí o sí. Lo que ocurrió con BlackBerry. Le dijeron al dueño de BlackBerry, que en este momento no recuerdo el nombre, oiga, venga, iPhone está adquiriendo una nueva tecnología, que es una tecnología touch, mucho más amigable. No, yo no creo en eso. Nosotros somos los líderes. Pero yo le voy a hacer un paréntesis. ¿Usted se ha pillado las películas recientes? Celular que se respete es BlackBerry. En las películas. En la historia, ¿no? Sí, claro. No, en las películas recientes. En las películas recientes veo BlackBerry. O sea, años 2024, 2025. No dice. Y el BlackBerry sigue ahí. Pero esa historia de BlackBerry es impresionantemente ilustrativa. Hay un documental, si no estoy mal, o una película, película documental. Bueno, pero de todas formas, vuelvo a mi pregunta. Usted cuando trabaja dice, oiga, es que yo me quiero pensionar. ¿Qué está pensando? En su zona de confort. Correcto. Entonces,
lo que se vuelve un fin, de acuerdo al análisis que ustedes están haciendo, ese fin se vuelve perverso después. Sí, claro. Es que además en la vida personal, en la vida humana, usted llega a su momento de pensión y las posibilidades de crecimiento obviamente dependen de usted, pero la mayoría se queda ahí. Y con el paso del tiempo, su salario se licúa por el crecimiento del... En este caso tenemos un ejemplo bárbaro con el crecimiento del salario mínimo del 23% y su pensión crece a inflación. O sea, le han licuado A su inflación ingreso. al 5.1%. Por eso, le han licuado su ingreso y eso va a seguir pasando. ¿Sí? Eso pasa en la vida empresarial y en la vida del ser humano. Claro, hay pensionados que siguen trabajando y echando para adelante y toda esa vaina y vuelan. Porque ese know-how, que tiene un valor infinito, que es la curva de aprendizaje de las empresas, si no se pierde cuando llega a la edad adulta, pues vuela, porque tiene una ventaja natural frente a su competencia. ¿Sí? Pero lo que usted dice es cierto. Es decir, los seres vivos tienden a vivir una situación igual, entendiéndose las empresas como seres vivos. ¿Sí? Hay unas que se quedan ahí. Yo creo que la misma teoría del capitalismo hace ver que el que se queda quieto se muere. Se muere. Así de sencillo. El que se, ¿cómo es? Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Ceviche. Bueno, hay un ejemplo en el mundo del cine, que a mí me encanta el cine, es el de Clint Eastwood, ¿no? Clint Eastwood ya, pasado los 50, se dedicó a la dirección y se volvió la sacó del estadio, ¿no? O sea, sus grandes películas han sido teniendo 60, 70, 80 años, ¿no? Y sus colegas de época, todos desaparecidos. Así es. Bueno, quería esa anotación en materia de Europa. Vámonos con Latinoamérica. Las bolsas latinoamericanas, en Primera Página Radio. Una subasta de deuda del Tesoro de Estados Unidos que registró una demanda claramente por debajo de lo habitual marcó jueves negro para Wall Street. En términos técnicos, el ratio de cobertura se situó muy por debajo de la media reciente y la subasta cerró con un significativo resultado, obligando al Tesoro a ofrecer tipos más altos de lo que se marcaba en el mercado secundario. El Dow Jones entonces perdió 400 puntos, bajó un 0,8%, pero la sensación del mercado fue una caída más profunda. El Standard & Poor's tuvo un descenso del 1,5%. En Latinoamérica, el índice del Standard & Poor's de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 5,50%, mientras que en Sao Paulo el Ibovespa tuvo una baja del 1,2%. En la Bolsa de México también hablamos de retroceso del 0,81%. En Colombia, la caída del MSCI Colcap este jueves fue del 2%, mientras que en Chile, con el IPSA, el retroceso fue del 2,17% y el MSCI Nuan de Perú, principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Lima, descendió 2,51%. Bueno, ya que madrugó el Mauricio Guzmán, ¿no? Privilegio para esta mesa y para la audiencia. Jefe de estrategia de inversión de Sura qué Investments. bienvenida. No, lo que pasa es que Kai siempre llega a las 7. Hoy llegó antes de las 7. Bueno. Para nosotros. Pero hay otra gente que llegaba puntualmente a las 6 y hoy llega a las 6:30 frescos. Sí, ¿no? Es increíble, no entiendo eso. No, eso yo Pero tampoco pasa. lo entiendo. Bueno, ni tan frescos, porque llegó con estados alterados, ¿no? Pues de oír que uno hace una pregunta de, oiga, ¿cómo está el aeropuerto del Dorado? No, pues imagínese que Montserrat es una berraquera para ir a, ¿no? Jalisco Zapata, ¿no? Ah, La que no gana la muy bien. empata. A ver, don Mauricio, estamos mirando el vecindario. ¿Cómo está viendo Sura Investments el vecindario? Bueno, Néctor, buenos días para usted, para todos los oyentes. Y la verdad es que he llegado varios días mucho más temprano, pero antes de los que ahora están llegando 6:30, ¿no? Sí, Ya que claro. vamos Uy. a arrancar. Con- Yo creo que esa a mí anotación nunca me muy ha ganado. importante. Yo creo que no me ha ganado, pero bueno, Voy a revisar mis notas. Tenemos pruebas. si la cámara no miente. Bueno, Héctor, sobre Latinoamérica. A ver, en Sura Investments lo que estamos viendo... Ya él se en nota nuestro- que tiene calle, ¿no? El hombre va respondiendo. Cancha, hermano. años. Estamos viendo Latinoamérica y no solo nosotros, que tenemos obviamente no voy a decir sesgo, pero una presencia y un enfoque muy particular en Latinoamérica, pero hablamos con gestores de
todo el mundo, de países desarrollados, y la verdad es que hay un consenso bastante optimista en Latinoamérica como región, partiendo porque los dos principales polos económicos y para el mercado, que son Brasil y México, están en un momento interesante. 2026 Brasil, podemos hablar ahí porque hay ciertos símiles con Colombia, algunos, viene con tasas al 15%, tasas altísimas, con una inflación que ya en buena medida se volvió a anclar. Las expectativas para este año vuelven a estar en torno al 4 o 5%, con tasas al 15%, son las tasas reales más altas del mundo. Y ahí se vienen unos recortes muy importantes de tasas de interés, entonces el mercado se está posicionando muy bien con lo que eso va a significar. Y a esto súmele el ciclo de commodities, que le tiende a pegar bastante bien, precios bien sólidos de commodities. Entonces, Brasil está posicionado para un año bueno, y en el caso de México, lo que tenemos es un país que, si bien eh, va a tener un crecimiento económico todavía por debajo de su potencial, 1%, por ahí va a estar, pues la verdad es que México tiene una conexión con el ciclo económico de Estados Unidos muy fuerte, y en esa medida, si a Estados Unidos le va bien este año, como estamos esperando, que tenga un crecimiento mejor al del año pasado, que sorprenda positivamente, eso le va a pegar bien a México. Y tenemos también el factor de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio, del TEMEC, que se da este año y que ha generado mucha incertidumbre. Muchas inversiones se han estado posponiendo. Nosotros creemos que este año ese ruido, esa incertidumbre se despeja. Y ¿Ese entonces, TEMEC reemplaza al TLC? El no, equivalente. es el mismo. Lo que pasa es que el acuerdo, el TEMEC, cuando se firmó, que lo firmó Trump en su primer gobierno, quedó con unas cláusulas de revisión programadas, y esa revisión ocurre en el 2026. Entonces están en plena negociación. Trump ha estado amenazando. Solo esta semana salió un titular, obviamente filtrado seguramente por el equipo del gobierno, diciendo que Trump en privado había estado considerando la posibilidad de retirarse del acuerdo. La realidad es que nosotros vemos que eso no va a pasar, porque uno de los, o el más beneficiado con el TEMEC, es precisamente Estados Unidos, que está teniendo unos problemas de inflación, de affordability, o capacidad de compra de la gente, que están preocupando bastante. Esa es sale en las encuestas como la preocupación número uno del estadounidense promedio en este momento. Y hay que recordar que este es un año ¿Cuál es esa preocupación? de la capacidad de compra, la capacidad adquisitiva, por inflación, por precios de vivienda, los aranceles, aumentaron los precios de varios productos, la inflación de servicios, digamos, los salarios en Estados Unidos en términos reales han aumentado muy fuerte. Las restricciones en migración también han restringido la oferta de empleo en ciertos sectores, entonces los salarios en esos sectores han aumentado. Entonces, un conjunto de factores que hace que la gente esté muy preocupada por su poder adquisitivo. Y en un año electoral, porque en noviembre vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, los republicanos y Trump, su prioridad número uno es mantener el control del Congreso, y para eso no van a tomar medidas. Digamos, puede haber mucho ruido, como de esta semana, de Trump diciendo que se retira del TEMEC, pero la realidad es que él sabe que eso presiona la inflación, presiona los precios. Entonces, para México creemos que es el fin de la negociación, y quitar esa incertidumbre va a ser bueno. Y el resto de la región andina, excepto Colombia, que ahí nos vamos seguramente a tener un poco más, la verdad es que va a tener Con Colombia más adelantico. más adelante, claro. Colombia es el diferente de los países importantes, y diferente solo tomando un indicador, y es que es el único país que va a tener aumento de tasas. En Chile y Perú, que son las otras economías relevantes de la región andina en términos económicos, lo que hay es estabilidad de tasas, y de hecho la expectativa de que pronto haya algo de recortes adicionales, porque la inflación está ya bien contenida dentro del rango meta. Y eso lo que va a hacer es que, si a eso le suma que tienen términos de intercambio muy buenos, Chile y Perú están en el mejor de los mundos, porque ellos son exportadores de cobre y de otros metales industriales, y son importadores de petróleo. Entonces tenemos metales en precios máximos históricos, petróleo bajo, estable, con probabilidad de estar de pronto un poco más bajo. Entonces Perú y Chile tienen un momento económico muy bueno, sumado a que Chile acaba de elegir un gobierno promercado, acaba de anunciar un gabinete bastante técnico, un ministro de finanzas, la verdad, con muy buena reputación en el mercado. Entonces tiene todos los elementos
para tener un año en términos económicos bueno. Entonces, si sumamos todo esto, la verdad Latinoamérica está bien posicionado para el 2026. 6:55. Estamos con Luisa Fernanda Pérez, que ella está permanentemente siguiendo los mercados, en especial los mercados que hacen parte del MAN. A ver, Luisa Fernanda, muy buenos días. Muy buenos días para usted, Héctor, y para toda la mesa de trabajo. Bueno, le cuento que en el tema latinoamericano, lo que respecta el IPSA, que es el principal índice dentro de la Bolsa de Comercio de Santiago, pese a que había iniciado el año bien, con buenas alzas a lo largo de las últimas jornadas, superando los 11.000 y llegando casi a los 11.600 puntos, esta semana digamos que no le fue muy bien. Las bolsas mundiales se fueron a pique este jueves, prácticamente la sesión anterior, a medida que la ansiedad en torno a la inteligencia artificial inyectó nueva volatilidad en todo tipo de mercados. El IPSA cayó ayer 2,2% hasta los 10.974 puntos, con las acciones de Entel, CAP y la Sociedad Química Minera encabezando las pérdidas del día. Entel está encabezando esas pérdidas las últimas jornadas debido a la venta de Telefónica Chile por parte de Milico. La acción bajó más del 13% en esta semana. Esa acción tiene alta ponderación dentro del IPSA y lo hizo, digamos, volver a romper esa racha de los 11.000 que había logrado en jornadas pasadas o prácticamente desde que se eligió el nuevo gobierno, como bien lo estaba contando el analista. Por otra parte, le cuento que la plaza venía de recuperarse con fuerza a mitad de semana, gracias a un boom de compras que hubo sobre las acciones de la Sociedad Química Minera, que también es una acción de alta ponderación dentro del IPSA, y la baja que tuvo el IPSA prácticamente fue por ese tema de Entel y porque también salieron resultados financieros de una empresa que se llama Albemarte, que está vinculada a la Sociedad Química Minera, tuvo pérdidas significativas y esto también hizo que la acción bajara más del 7% en esta semana, por lo que el IPSA esta semana pues está retrocediendo. Lo que respecta a la bolsa limeña, también está retrocediendo, se encontraba sobre los 55.000. Ayer bajó más del 2%, lo que la ubicó finalmente sobre los 54.500 más o menos. Sin embargo, pues también es de resaltar que por los precios del cobre, de los metales, pues a esa bolsa también le ha ido muy bien en las últimas jornadas. Recientemente Credicorp presentó resultados financieros en la jornada de ayer, donde obtuvo ganancias superiores en utilidad neta al 40%, lo que se traduce en 439 millones de dólares. Muchas gracias, Luisa Fernanda. 6:58. Estamos requete colgados por las extensas intervenciones de ciertos personajes que tengo por aquí a los lados. 6:58. Nos vamos con los commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. 6:59. El petróleo Brent está cotizando a la baja un 0,50%. Su precio de barril es de $67.21, mientras que el WTI de Estados Unidos cotiza también con una variación negativa del 0,66% y el barril está en $62.42. El gas natural cae un poco más, 1,57%, $3.16. El oro está en $4.952, es una alza del 0,62%. La plata, aunque ha bajado su precio en comparación con las últimas horas, está subiendo un 2,86% y está en $77.31 la onza. El cobre se mantiene arriba de los $5, casi $5.70, aunque está bajando la libra un 1,41%. El café, por su parte, está reportando una variación positiva del 1,53%, $3.03. El azúcar está bajando y está subiendo un 0,18%, pero está en 13 centavos. Y el carbón a esta hora está registrando $104 la tonelada. Eso es una alza del 0,68%. ¿El café en cuánto está? $3.03. Cada vez más apachurradito. Sí. Son las 7. Las 7, nos dice don Ricardo. ...91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá.
HJKZ. Sin fronteras. Siete de la mañana y 13 minutos. Estábamos con el tema de los commodities. Me genera un poco de frustración lo del precio del café porque se está apachurrando cada vez más rápido. Veo que el oro ronda los 5.000, está por debajito de los 5.000. Y el petróleo ahí, entre 65 y 70 ahora, $67 más o menos el Brent. Entonces, digamos que por ahora yo no le veo muchas sorpresas. ¿Usted sí le ve sorpresas, Mauricio? Pues Héctor. Mauricio Guzmán de Sura Investments. A ver, Héctor, la verdad es que uno tiene que vivir commodities. Hoy en día más que nunca hay que entender que esto no es una sola cosa. Entonces, commodities, primero, oro. El oro sigue bastante sostenido a pesar de que ha estado muy volátil y es normal cuando ha entrado tanto flujo especulador al activo. Pero los tres factores que nosotros vemos que lo han sostenido tan fuerte se mantienen. Primero, bancos centrales siguen comprando mucho oro en comparación con décadas previas para diversificar las reservas internacionales. Segundo, el riesgo geopolítico que sigue existiendo, que tenemos titulares que vienen de Estados Unidos y de varias partes del mundo sobre conflictos. Esto definitivamente impulsa la demanda por oro. Y tercero, hay una demanda real de inversionistas para diversificar portafolios, incluyendo oro, que siguen teniendo una participación muy baja, solo para darle un dato, en Estados Unidos. De todos los portafolios de inversiones que existen, institucionales y de personas, solo el 2% está en oro. Entonces hay un margen todavía muy grande para seguir aumentando esto, sobre todo porque el activo refugio de toda la vida, que han sido los bonos del tesoro, últimamente lo que vemos desde el año pasado, perdió esas propiedades de refugio. Nada más ve ahora cuando pasó lo de Groenlandia hace un mes. En momentos como ese debió haberse valorizado los bonos del tesoro, que es lo que históricamente ocurrió. No pasó, se desvalorizaron. Entonces eso demuestra las propiedades del oro como activo refugio. Entonces por esos tres factores el oro debería seguir sostenido y recuperarse de esta corrección al alza, es nuestra visión. Los metales industriales, sobre todo el cobre, que importa mucho en la región, la verdad es que tiene un desbalance oferta-demanda, la demanda muy fuerte por toda la historia industrial, de transición energética, inteligencia artificial, y la oferta está muy complicada. Pero crear una nueva mina de oro con una capacidad relevante es algo que toma muchos años, que requiere una inversión enorme. Entonces la oferta es relativamente estable y la demanda sigue fuerte, entonces esto va a ser bueno para el cobre y va a ser bueno para algunos países de la región por los próximos años. El petróleo, por último, ahí, como usted bien dice, la verdad es que las expectativas no son muy buenas porque la oferta en este caso sí que está sólida. El mundo llegó a la capacidad máxima, está produciendo lo máximo que ha producido en su historia, 108 millones de barriles diarios está produciendo hoy el mundo. Mucho de este aumento de la oferta desde los 90 millones que producía hace 5 años viene por Estados Unidos. Estados Unidos se volvió el principal productor mundial de petróleo, además que es una oferta de petróleo que es bastante flexible. Se activa cuando el precio sube, se puede cortar cuando el precio baja. Entonces es una especie de regulador natural del precio de petróleo que lo que va a hacer desde nuestro punto de vista es que el petróleo se mantenga con un techo por bastante tiempo. Vamos a acostumbrarnos a vivir con precios de energía relativamente bajos, que la verdad sea dicha, a pesar de lo que genera para Colombia, país productor de petróleo, para el mundo, para la economía, para la inflación, tiene unos efectos positivos el tener precios de energía relativamente bajos. Bueno, la pregunta que tengo a Juan Camilo Pardo es, con estos niveles de commodities, uno ve, ahí oía ahorita Mauricio hablando de México y oíamos el tema de Chile. A Colombia, ¿qué pitos le toca los niveles de commodities que hay hoy en día? Bueno, listo. Empecemos por lo siguiente. El sector minero energético tiene una participación importante dentro de la estructura de la economía colombiana. 4% del PIB.
aproximadamente 500.000, 600.000 empleos, tanto directos como indirectos, que genera la industria, 25% de la inversión extranjera directa, cerca de un 50-55% de las exportaciones que realiza el país, 9-10 billones de pesos bianuales por concepto de regalías y casi que entre un 5 y un 10% de los ingresos del gobierno nacional central. Fíjese usted en la importancia que tiene el sector minero energético para nuestro país. Una cosa son los precios y otra cosa es lo que ocurre internamente. Acá me meto un poco con la teoría keynesiana para entrar en este tema. Keynes planteó en los 30 junto con Roosevelt, fue su asesor, y le dijo, vean, el New Deal, usted lo que debe hacer Roosevelt, es el presidente, de los Estados Unidos en ese momento, le dijo, vea, ¿cómo vamos a sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión por la que estamos atravesando hoy en día, quizás una de las crisis desde que tenemos datos más fuertes? Lo que vamos a hacer es impulsar la construcción, por ejemplo. Cuando usted impulsa la construcción mediante programas gubernamentales, usted está generando empleo. Entonces usted primero impulsa inversión, genera empleo. A medida que usted genera empleo, usted aumenta los ingresos y el ingreso disponible de los hogares. El aumento de ese ingreso disponible lo que hace es aumentar el consumo. Entonces otros sectores de la economía se van a dinamizar. Entonces el gasto del gobierno está teniendo el famoso multiplicador keynesiano. Y es que si usted invierte un peso, su efecto sobre el PIB no va a ser un peso, sino su efecto sobre el PIB va a ser 1,5 pesos, van a ser 2 pesos, van a ser 2,5 pesos. ¿Qué es lo que viene ocurriendo en Colombia? En Colombia viene ocurriendo justamente lo contrario. Nosotros estamos viendo en este momento un gobierno que, a pesar de tener altos precios de los commodities, que por supuesto nos favorece, porque a mí me gusta mucho una teoría que le escucho a Felipe Campos en su podcast y Alianza, es que nosotros también nos miran en torno a la región, no únicamente nos miran en torno, o sea, nos moldean como un tema interno, local, sino como una región. Y usted ve que en este momento toda la región va disparada sin lugar a dudas. Tanto monedas que se han apreciado significativamente como bolsas que se han venido expandiendo de forma muy fuerte. Pero en Colombia viene ocurriendo algo importante y es que el gobierno, a diferencia de los demás países de la región, no viene incentivando los proyectos productivos. Por ejemplo, sector de edificaciones, uno de los programas más exitosos de toda la historia, Mi Casa ya no existe. El gobierno tiene cerca del 90% de las acciones de Ecopetrol. En este momento, ¿qué viene ocurriendo con Ecopetrol? Desde hace casi 4 años ya no se firman nuevos contratos de exploración y explotación. El fracking no está permitido. De hecho, hace poco salió un comunicado de la USO, que es precisamente el sindicato de Ecopetrol, explicándole al presidente de por qué hacer fracking incluso es más saludable para el medio ambiente, más sostenible, que el hecho de no hacer fracking y sacar petróleo pesado. Pero bueno, digamos que Daron Acemoglu y Robinson dicen lo siguiente en su libro ¿Por qué fracasan los países? Bueno, espere. 7:20, Ellos dicen lleva la forma. tic-tac, tic-tac. Bueno, listo, me demoro 2 minutos. Ellos dicen, ¿cuál es la teoría que ellos tienen? Las instituciones es lo que determina el progreso de los países. Si usted tiene instituciones que garantizan la propiedad privada, que garantizan las reglas del juego, que brindan seguridad jurídica y seguridad física, que tiene un Estado con presencia en todo el territorio y que garantiza el equilibrio de poderes, seguramente su país va a volar. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en la historia de los últimos 1000 años. A pesar de que en este momento el precio de los commodities viene volando, las políticas internas están presionando hacia abajo parte del incremento del precio de los commodities. Eso es lo que a mí me preocupa, porque está generando una balanza en la cual el gobierno dice vamos a aprovechar estos precios y vamos a explotar, sino por el contrario, aprovechemos que estos sectores están recibiendo un poquito más de renta y deprimámoslos. Aumentemos los impuestos, la carga tributaria, los costos laborales, el incremento del precio del salario mínimo es quizás uno de los ejemplos más significativos, y así puedo continuar. Entonces termina siendo una balanza para el sector, para nuestro país, que es lo que tanto a mí me preocupa en realidad. 7:22. Don Edgar Leyton, quien es nuestro especialista en materia de bolsa, tiene un invitado especial. El invitado es Sergio Beltrán, gerente técnico de la AMB. Voy a dejar que sea don Edgar Leyton nos diga por qué nos ha invitado a Sergio aquí al programa. Bueno, pues muy buenos días, Héctor. Sí, tengo 2 invitados, estamos apretados, entonces voy a ser muy rápido. Y es que ayer el primer invitado, el autorregulador del mercado de valores, presentó un índice
que se llama índice de liquidez del mercado. Es un indicador que integra 6 variables de negociación. Además, pues obviamente los resultados que muestran un promedio de 12.800 operaciones diarias en los mercados durante enero de 2026. Ese fue el primer reporte, pero como bien usted lo dice, Héctor, que sea nuestro invitado, el gerente técnico de la AMB, Sergio Beltrán, quien nos cuente primero en qué consiste este índice y segundo, sus resultados. Entonces, Sergio, bienvenido y muchas gracias. Bueno, Edgar, muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y muchas gracias por la invitación y este espacio. Efectivamente, Y a ayer, los que nos ven. y a los que nos ven también. Nos Eh, oyen y nos ven. Efectivamente, como menciona Edgar, ayer lanzamos un nuevo índice de AMB, el ILM, Índice de Liquidez de Mercado. Esto hace parte, pues, del esfuerzo que viene haciendo el autorregulador para brindar instrumentos al mercado que ayuden, pues, a su entendimiento, a una mejor comprensión de cómo es su dinámica y de esta manera, pues, que se tomen mejores decisiones o se comprenda mejor cómo es el funcionamiento de los mercados. Entonces, pues, este índice se enfoca precisamente en eso, en cómo va evolucionando la liquidez del mercado colombiano como un todo, integra un indicador del mercado de deuda pública, un indicador del mercado de renta variable y un indicador del mercado cambiario. Entonces, en términos de liquidez, pues de manera muy sencilla de liquidez es que con qué facilidad yo puedo comprar o vender un activo en un momento determinado del tiempo. Y eso depende de varias cosas, ¿no? De la cantidad de plata que se está negociando, de la cantidad de operaciones que se están realizando, de cuánta gente está interactuando en el mercado, de qué tan concentrada está la negociación de los diferentes activos. Y normalmente cuando uno habla de liquidez, pues como que trata de enfocarse en una o en otra variable, ¿no? Cuánta plata se negocia, cuántas transacciones están realizando, cuántas personas participan de esa negociación. Pero entonces esos análisis se vuelven un poco segmentados y dan como visiones parciales de la realidad de esa liquidez. Nuestra idea es integrar todo esto en un único indicador y de esta manera pues que haya un solo valor al cual se le pueda hacer seguimiento y que ese valor sirva como un termómetro de esa liquidez, de esa dinámica de los mercados locales en términos de liquidez y le permita a uno analizar en cómo se ha movido esa liquidez en términos de ciclos, en qué momento de liquidez estamos en este momento, cómo esa liquidez está de pronto contextualizando el comportamiento de los precios. Entonces, pues nuestra idea es brindar un instrumento que sea bastante útil, valioso y sobre todo, pues que como integra una gran cantidad de información, es un indicador que no es fácil de replicar y no es fácil de encontrar en estas fuentes. Entonces, la idea es pues que la gente lo Óigame, consulte y haga Sergio, uso de él. Sí, señor. Sergio, yo tenía la concepción porque me acuerdo cuando mutó el órgano rector disciplinario de la bolsa, mutó a ser autorregulador del mercado de valores, entonces me quedó la imagen del AMB, autorregulador del mercado de valores, como el policía privado del mundo de lo financiero y bursátil. ¿Qué hace el AMB elaborando o confeccionando este tipo de índices? Pues es que digamos, esa visión como de la policía, ¿no? Del que está monitoreando, supervisando y disciplinando, pues esas son parte de las funciones que la ley nos define, ¿no? Estamos definidos por la ley y nos establecen esas funciones como las funciones misionales, pero esas funciones también se tienen que enmarcar en que el autorregulador está creado también para contribuir con el desarrollo del mercado. Es cierto que monitorear, identificar conductas indebidas y sancionar ayuda a la transparencia y la integridad del mercado, pero hay otras vías que también ayudan a esto. Y parte de las vías que ayudan a ese gran objetivo que es tener un mercado más íntegro, más desarrollado, es pues brindar información, brindar comprensión sobre cómo funciona el mercado. Entonces, por ese camino es que vimos esta posibilidad de generar como este valor agregado de generar información que no se puede encontrar en ningún lado, indicadores que tienen pues un espectro muy amplio de uso y que resultan de interés para todo el mundo, no solamente para los participantes del mercado, porque bueno, esta es una información que es pública, que es gratuita, que está en la página web, cualquier persona tiene acceso a ella. Entonces vemos que este es un camino muy interesante para contribuir con ese desarrollo del mercado.
Y sobre todo, pues estamos un poco aprovechando una posición privilegiada que tenemos, y es que nosotros tenemos acceso a una gran cantidad de información de la transaccionalidad de los mercados. Nosotros tenemos información de la Bolsa, del Banco de la República, de los brokers, de la Cámara de Riesgo, etcétera. Entonces también queremos hacer el mejor uso de esa información, y qué mejor uso de esa información que poder entregársela al público general a través de este tipo de indicadores, pues para que puedan aprovecharla y hacer uso de ellas. Edgar Layton pregunta. Bueno, no, yo sí quisiera que me diera como el principal resultado, o sea, como en una frase, cuál es el principal resultado. Y lo otro que me parece muy importante es que esto va a ser bueno, entre comillas, no, es gratuito y además uno lo va a conseguir en la página de internet de ustedes, del autorregulador. Así es, sí, señor. Y respecto a eso, un tema importante, porque pues tenemos los datos recientes, pero también pues está disponible información histórica desde el 2019, pues para que los análisis pues sean más completos. Y en términos de resultados, digamos que tenemos dos escenarios encontrados entre los mercados de renta variable y deuda pública, ¿no? Vemos el mercado de renta variable con un momento de liquidez muy amplio. Creo que eso se ve un poco reflejado en el comportamiento de este primer mes de los precios, mientras que por el lado del mercado de deuda pública venimos con una ralentización de esa liquidez, ¿no? Si bien de pronto uno ve que los montos negociados se han incrementado, cuando uno va a mirar el número de transacciones, pues se ha reducido significativamente. Digamos, si uno compara enero con enero 2026, enero 2025, el término de reducción en operaciones es más o menos del 19%, 20%. Entonces, ve ahí una dinámica donde sí, pues los jugadores que están ahí participando en este momento, pues más bien estamos hablando que está muy concentrado en el tema institucional, y eso pues obedece a esa incertidumbre que está rodeando este mercado, pues por los manejos recientes de deuda. Pero entonces, cuando uno analiza el comportamiento reciente, yo creo que uno ve las gráficas y ve dos mercados en dos realidades distintas, ¿no? El mercado en términos de liquidez, el mercado de renta variable y el mercado de deuda pública. Muy Bueno, bien, pues 7 de la mañana, 29 minutos. Es Sergio Beltrán, el gerente técnico del autorregulador del mercado de valores, a quien le agradecemos esos minutos por acompañarnos en Primera Página. Muchas gracias a todos, buen día, espero que estén muy bien. Y tenemos a esta hora, don Héctor, el pronóstico de Primera Página que va a tener el comportamiento del dólar proyectado para hoy por el gestor de inversiones Diego Rodríguez. Hoy el mínimo que se espera es de 3.645 pesos y el máximo de 3.695, con una volatilidad estimada de 50 pesos. Hay varios aspectos que menciona don Diego, pero uno muy puntual es un sesgo intradía, dice él. Mientras el DXY no recupere momentum tras la inflación, los repuntes hacia la parte alta del rango podrían encontrar oferta. Don Mauricio, el dólar está como ahí atorado, ¿no? Sí, Héctor, efectivamente tenemos ya unos días, semanas con el dólar ahí en un rango relativamente estable, y lo que nosotros vemos es una fuerza que uno no puede olvidar ni desconocer nunca, y es que está pasando con el dólar a nivel mundial. El dólar sigue con debilidad alrededor del mundo. Hablábamos hace un rato cómo ha sido de interesante el cambio de paradigma que ha tenido los activos refugio históricos, que son dólar tesoros, a partir del año pasado. Este año el ruido geopolítico, todas las dudas sobre la posición fiscal en Estados Unidos, sobre las medidas de gobierno, lo que ha hecho es debilitar los activos y sobre todo el dólar, que es el que mejor recoge toda esa cantidad de información. Entonces, con un dólar débil a nivel mundial, están dadas las condiciones para que el peso colombiano también se mantenga relativamente fuerte. Y si a eso le suma la expectativa que ha jugado en las últimas semanas un rol importante de que por un lado tengamos flujos de ahorro pensional de inversiones internacionales a raíz del decreto, que aunque no se haya materializado, como se decía antes, acá en el programa, finalmente los mercados se mueven con expectativas, y la sola expectativa de que eso podría llegar a ocurrir y lo que significaría en flujos ya le pone una presión bajista al dólar. Y por otra parte, los flujos de monetizaciones por parte del gobierno, la expectativa de que pueda seguir utilizándose este mecanismo de colocación de deuda externa, y esos flujos que ya el año pasado fueron súper importantes, a pesar de lo que uno pueda tratar de decir de que no tuvieron impacto, que sí, la realidad está ahí, y es solo para ponerle una cifra. En un día normal en Colombia se negocian entre 1.000 y 1.200 millones de dólares en las transacciones habituales. El año pasado, y tengo dos datos, el 12 de septiembre se negociaron 8.500 millones de dólares y el 26 de diciembre 6.200.
Esos dos eventos coinciden casi, Sí, claro, casan. casan con las operaciones del gobierno. Entonces, está claro que ahí hay un flujo potencial muy relevante que podría volver a existir, y en todo este conjunto de hechos, pues lo que hace es que mantengamos un dólar ahí donde lo tenemos en este momento. Bueno, nosotros tenemos a un nuevo invitado. Estamos un poco colgados, es Daniel Torres, pero déjeme, Daniel, porque es que tenemos urgencias ahora que usted está tratando este tema del dólar. Voy a ir rápidamente con Daniel Tamara para que me hable. Primero, la pregunta que le voy a hacer: ¿usted cómo anda dateado en el Ministerio de Hacienda? Cuénteme si se viene en camino nuevas monetizaciones. Y segundo, cuéntenos de esos decretos que expidió el gobierno con base en la emergencia económica. Daniel. Héctor, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Bueno, monetizaciones no, ya lo habíamos dicho en primera página varias veces, el gobierno está es todo lo contrario, en un proceso de acumulación de dólares. Entonces monetizaciones por ahora no. Y los decretos que se vienen, Héctor, bueno, ya sabíamos uno, el impuesto al patrimonio para empresas, desde los 10.000 millones de pesos de patrimonio líquido, 10.400 millones más bien de patrimonio líquido, van a tener una tarifa del 0,6%, y a partir de los 31.000 millones van a tener una tarifa del 1,2%. Ese es el primer impuesto de emergencia económica. Ese decreto seguramente saldrá en el transcurso de estos días. También va a venir otro decreto en el cual se va a ajustar el tema del impuesto a los juegos de suerte y azar. Recordemos que en la emergencia que se decretó en diciembre se había colocado IVA a los juegos de suerte y azar, o más bien alargado el IVA porque tuvieron IVA todo el año pasado por cuenta de otra emergencia económica que declaró el gobierno en el Catatumbo. Eh, y digamos que la intención del gobierno era también tenerlo este año con la declaratoria de la nueva emergencia económica. Se suspendieron esos impuestos, entonces no los puede incluir tal cual en esta nueva emergencia económica, y lo que dijo el ministro de Hacienda es: vamos a hacer un ajuste para que no sea igual al de la emergencia económica que se decretó en diciembre, y de esa manera poderlo incluir en la nueva emergencia económica. Los detalles pues no los dio, no sabemos cómo va a ser ese ajuste para que no quede igual al de la emergencia económica decretada en diciembre. También se van a incluir alivios tributarios, esos también estaban en la emergencia económica de diciembre, seguramente se ajustarán para que no queden iguales, y también incluir alivios tributarios en esta nueva emergencia económica. Y también tenemos en este caso un otro decreto que va a ser como relevante, y es que va a haber créditos que el gobierno piensa dar al sector productivo a través de Finagro, a través de Bancoldex, a través del Banco Agrario, y que van a ir subsidiados en tasa. Y ese subsidio en tasa se va a fondear implementando inversiones forzosas para el sector financiero. Ese fue el gran anuncio que hizo el ministro de Hacienda ayer. Va a haber inversiones forzosas para el sector financiero para financiar este subsidio a estos créditos que piensa dar el gobierno en el marco de esta emergencia económica, Héctor. 7:35. A ver, Juan Camilo, que que se hablaba sobre este tema. Bueno, Héctor, voy a hacer un poco resumido. Pero bien resumido, ¿no? Listo. Ayer la Contraloría sacó un informe que a mí me preocupó mucho. Solamente en el mes de enero de este año firmó 165.000 contratos de órdenes por prestación de servicios, un aumento por encima del 50% con respecto al mismo mes del 2022, también previo a la ley de garantías, por un monto total de 14.9 billones de pesos. Estamos hablando que lo que planea recaudar con la emergencia económica son 8 billones de pesos, y únicamente en enero recaudó casi 15 billones de pesos, lo que se planteaba con la reforma tributaria o la ley de financiamiento del año pasado. Entonces a mí me parece un oxímoron el hecho de que el gobierno gaste de esta manera y por otro lado le exija más impuestos a los colombianos. Hay dos preguntas que uno se hace siempre y que esa es conversación de toda mesa. Primero, Colombia recoge una gran cantidad de impuestos con respecto al tamaño de su economía, y segundo, ¿en realidad el tamaño del gobierno es grande? En la primera comparación, con respecto a nuestros pares comparables, es decir, nuestros pares regionales y países que tienen un PIB per cápita similar al nuestro, nosotros recaudamos en promedio entre el 16 y el 18% del PIB, algo que va acorde a nuestros pares. Es decir, uno podría decir, con respecto al tamaño de nuestra economía, recogemos la suficiente cantidad de impuestos.
Pero en la segunda pregunta sí nos volamos. El gasto del gobierno nacional central y el gasto del gobierno general es más alto que cuando los países de la OCDE tenían nuestro mismo tamaño en PIB per cápita y cuando nos comparamos también contra nuestros pares, es decir, los países que tienen un PIB per cápita similar al nuestro actualmente o los países de nuestra región. ¿Con eso a qué voy? A que el gasto del gobierno no es algo de hoy, esto es algo que parte de la Constitución del 91 y una mayor demanda por programas sociales, educación, salud, defensa y demás. Eso no es algo de hoy, pero lo que sí es cierto es que durante los últimos años se ha agravado mucho. Y este decreto lo confirma. Mientras el gobierno gastó en enero casi 15 billones de pesos, planea recaudar con este decreto de emergencia cerca entre 8 y 10 billones de pesos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero entonces eso no tiene ningún sentido. Lo que debería hacer el gobierno es apretarse el cinturón, dejar de repartir contratos o de firmar contratos y no imponer una mayor carga sobre las personas naturales con este decreto de inversiones forzosas y sobre las empresas en el caso del patrimonio, del impuesto al patrimonio. Bueno, muy bien, 7:38, vamos a hacer un paréntesis porque me da pena con Daniel Torres, el director senior de relación con el inversionista y mercado de capitales de PEI. Con nosotros. Héctor, muy buenos días para todos allá en la mesa, a Edgar, a Kiara, y mil gracias por tenernos en este espacio. Ayer reportábamos los resultados del cuarto trimestre del año 2025 para PEI, en donde encontramos ingresos operacionales creciendo cerca de un 6.4%. Eso es por encima de la inflación, que es el indicador base al cual se reajustan nuestros contratos de arrendamiento, mejores ingresos operativos, creciendo incluso por encima de los ingresos, demostrando eficiencias en la operación y un EBITDA también creciendo. De igual manera, el flujo que le entregamos a nuestros inversionistas crece de manera particular en el primer trimestre de lo que acabamos de entregar, de hecho lo pagamos hoy y que corresponde a los resultados del cuarto trimestre del año 2025. Así que unos resultados muy positivos desde lo inmobiliario, una ocupación del portafolio cercana al 94% en todas las categorías, una diversidad que nos permite tener los riesgos muy acotados. Edgar Leighton, que está que se pregunta. A ver, don Héctor, ¿qué salió? El flujo de caja distribuible dice que habrá una distribución de flujo de caja extraordinario para inversionistas en el cuarto trimestre. Y la compañía, pues obviamente registró un crecimiento de 6,4% en esos ingresos. De pronto que nos cuente, primero, por qué se dieron esos incrementos y segundo, qué expectativa hay ahorita, porque muchas compañías están haciendo ajustes debido a los o al incremento y a los potenciales incrementos en las tasas de interés del Banco de la República. De acuerdo, Edgar. Esa es una pregunta muy importante. En efecto, el día de hoy estamos pagando un flujo que contiene no solamente los resultados de la operación, el 40% de sus ingresos derivados de los centros comerciales. Allí en el mes de diciembre tuvimos un muy buen desempeño y eso nos va a permitir entregar una distribución de 85.000 millones de pesos provenientes de la operación. Además, desde el año 2023 venimos trabajando en una estrategia con mucha fuerza de darle rotación a los activos del portafolio. Es así como a finales del trimestre anterior pudimos materializar la desinversión de un local de la vivienda que teníamos en la carrera 11 frente al centro andino, que por un valor similar a los 15.000 millones de pesos, que nos permite entregarle a los inversionistas entre los 85.000 millones de pesos del flujo operativo más los 15.000 millones de pesos de la distribución extraordinaria, una distribución total cercana a los 100.000 millones de pesos, que se traduce en 2.000 pesos por título. Me preguntaba usted, Edgar, también acerca del crecimiento de los ingresos. Los contratos de arrendamiento que tenemos en el portafolio se reajustan cuando menos a la inflación.
y tener un crecimiento por encima de ese dato de la inflación da cuenta no solamente de la negociación que podemos hacer respecto a los arrendatarios, sino del componente variable que tenemos en diversas categorías. Entonces eso es lo que nos permite no solamente tener ingresos a la inflación por encima y, como le mencionaba hace un momento, en ese resultado operativo que crece por encima del 7%, pues tener eficiencias en el portafolio y en el manejo operativo e inmobiliario del vehículo. Jorge Gutiérrez pregunta. Bueno, Daniel, dos preguntas. Primero, usted habla de los ingresos que ha percibido el PEI, que son muy buenos y demás, pero en términos netos, es decir, el ingreso operacional neto, ¿cuánto es? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuál ha sido su evolución? Sí, Jorge, crecimos en ese ingreso operativo el 7%, Eso es son operativo neto. 685.000 millones de pesos. Eventualmente, ¿cuánto significa? ¿En plata? No, porcentualmente, en términos relativos. Sí, ¿Cuánto 7% significa en que crecimiento crece el ingreso operativo. Ok. 200 Y el puntos otro por encima de tema la es, inflación. eso significa, para que el inversionista pueda comparar con alternativas, ejemplo de tasa fija, en términos efectivos de retorno anual, ¿cuánto es la tasa de interés de retorno del fondo? Ejemplo, el último trimestre o qué comparables tenemos. Gracias, Jorge. No, y esa es una pregunta muy interesante porque durante el año 2025 tuvimos un desempeño interesante. La rentabilidad que proviene del PEI viene en dos vías: el flujo de caja que entregamos todos los trimestres y la valorización de los activos en el mercado secundario, los títulos participativos en el mercado secundario. En el mercado secundario tuvimos una apreciación del título del 14% y la distribución por caja cercana al 7.3%. Si comparamos ese dato de 5.040 pesos por título que entregamos durante el año 2025 contra el precio de cierre del año 2024. Entonces, en resumen, tendríamos una distribución, un dividend yield por caja de 7.4% más una apreciación que se ha dado el título en el mercado secundario de casi el 14.3%. Pero eso en tasa de interés de retorno, ¿qué significa? Eso, Jorge, es una tasa de retorno superior al 20% en el año 2025. Si usted hubiese comprado los títulos en 1 de enero del 2025 y lo hubiese vendido el 31 de diciembre del 2025 y tiene la distribución que entregamos durante esos 4 trimestres, eso le da algo cercano al 20%. Bueno, muy bien, 7:45. A ver, don Juan Camilo. Daniel, muchas gracias. Daniel, le tengo una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son los impactos que ustedes ven del salario mínimo? Juan Camilo, gracias por esa pregunta porque nos permite explicar cómo operamos nosotros el portafolio. En donde nos golpea el aumento del salario mínimo es en un rubro que se llama el gasto reembolsable, es decir, cuánto nos cuesta la operación específicamente de los centros comerciales y los activos corporativos. Ahí lo que hemos encontrado es que estos impactos vamos a poder mitigarlos mediante diferentes estrategias, es decir, parte de ese incremento lo vamos a aumentar en cuotas de administración, pero buena parte de de ese incremento del salario mínimo también lo vamos a hacer haciendo rotaciones de horario, buscando implementar tecnología y adicionalmente recortando en otros rubros de manera tal que para el inversionista ese aumento del salario mínimo no se vea en un impacto del flujo. O sea, empleo menos. No, Héctor, vamos a hacer un esfuerzo importante para que a través de la rotación de los horarios y los esquemas de cómo operan el aseo y la vigilancia, que es lo que más impacta en ese rubro, podamos mantener la mayor cantidad de personas posible con el menor impacto. Es un propósito que tenemos desde la administración y una instrucción que también la Junta nos ha dado. Daniel, una pregunta. A Señor. propósito de este tema de las tasas de interés, ese nivel de apalancamiento que tiene el fondo hoy día, ¿cómo ha sido su evolución en los últimos 2, 3 años? ¿Y cómo estamos hoy día? Jorge, ese es el dato clave, porque ahí de pronto sí vamos a ver los impactos del salario mínimo, porque el salario mínimo obliga al Banco de la República a aumentar las tasas de interés
Y por ese lado sí viene una afectación al flujo que veníamos estimando. Nosotros, afortunadamente, el año pasado, en septiembre, hicimos una emisión de títulos participativos por 500.000 millones de pesos. Eso nos permitió bajar el nivel de apalancamiento y, como decíamos en su momento, preparábamos el vehículo para escenarios de tasas de interés más altas por más tiempo. Nunca anticipábamos que hubiesen este nivel de subidas, pero afortunadamente hicimos esa emisión. Nosotros cerramos el año 2025 con un portafolio de endeudamiento de 2.8 billones de pesos, lo que representa sobre los activos cerca del 28.4%, teniendo en cuenta que administramos 10 billones de pesos en activos bajo manejo. Entonces, la evolución de ese portafolio de endeudamiento es que ha disminuido y conforme sigamos operando el vehículo y haciendo estas transacciones de desinversión, vamos a poder disminuir más el nivel de endeudamiento. Bueno, yo quiero terminar con Daniel con una pregunta muy sencilla. Uno, cuando le hablan de un banco pajarito verde, uno sabe que es un banco. Si a uno le hablan de una empresa petrolera, sabe que es petrolera. Pero ¿Pay qué es? O sea, ¿por qué no le explica a los oyentes, a un oyente que apenas se acaba de conectar o que esté conectado, qué es Pay? ¿Cómo es ese muñeco? Héctor, y muy importante porque le damos color a las personas que nos ven y nos oyen en este momento acerca de qué es Pay. Pay es el vehículo de inversión inmobiliaria más grande y antiguo de Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. En un portafolio de inmuebles diversificado, compra inmuebles, los arrienda y les entrega a sus inversionistas rendimientos todos los trimestres. Esa es una vía del rendimiento y el otro es el potencial de valorización que pueden tener sus títulos participativos que transan en bolsa respecto de un precio que yo compro y lo que puedo salir a venderlo. Eso básicamente es, nosotros hoy tenemos cerca de 9.500 inversionistas, más de 1.500 arrendatarios, estamos diversificados. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el portafolio de centros comerciales más grande del país, que pesan cerca del 40% de los ingresos, tenemos el 34% de los ingresos en edificios de oficina, el 17% de los ingresos en activos logísticos, grandes parques logísticos, y tenemos una categoría de especializados en donde tenemos activos, por ejemplo, como el Hotel Calablanca en Barú, las residencias universitarias de Citibú, que están al lado de la Universidad de los Andes, y activos de educación y de salud. Eso, a grandes rasgos, Héctor, es el P. Una pregunta. Señor. ¿Cómo va el proceso de venta del centro comercial este que ustedes anunciaron de que queda en la calle 13 como con cerca de la Boyacá, una cosa así? Jorge, vamos muy bien, vamos muy bien. Como ¿Cuánto fue que se anunciamos, vendió? ¿Cuánto fue que se vendió? le puedo decir el milagro, pero todavía no el santo, Jorge. Todavía no le puedo adelantar la cifra cerrada. Nos puede dar ese el santo, no el milagro. No, todavía no podemos darles cifras cerradas. Nosotros estamos vendiendo el 51% de Plaza Central, vamos muy avanzados en esas negociaciones. Ahorita estamos en un tema de revisar los contratos de operación, porque quien compra posiblemente va a operar el centro comercial y esos son contratos de cientos y cientos de páginas, así que vamos muy avanzados y esperamos antes de nuestra asamblea de inversionistas, que esperamos que sea en la última semana de marzo, poderles tener buenas noticias, muy buenas noticias de hecho, y ahí sí, Jorge, le voy a poder confirmar a cuánto, quién y en dónde es la transacción. Milagro y santo. Bueno, óigame, Edgar, última pregunta, se la dejo a usted. No, yo sí, no sé, no quedé como contento o no entendí la respuesta del tema de las tasas de interés, que tanto los aprieta el tema de las tasas de interés del Banco de la República y además, porque no es la primera. O sea, esta no va a ser la primera, va a haber varias, los analistas están esperando un montón de subidas más, casi hasta 12, 13% incluso. Entonces, ¿eso qué impacto va a tener en PEI y en los inversionistas? Edgar, y gracias porque nos permite aclararle a los oyentes y a quienes nos ven el efecto y el impacto en efecto que va a tener las tasas de interés. Entonces, por supuesto que una subida en las tasas de interés afecta la última línea del flujo que se le entrega a los inversionistas y ahí esperamos respecto de lo que esperábamos, le diría en noviembre, porque esto ha cambiado muy, muy rápido.
un impacto de unos 30 a 35 mil millones de pesos en el flujo. No obstante, a pesar de esas subidas de tasas de interés, nosotros seguimos viendo que el flujo nominal, es decir, el monto total, cuando lo comparamos contra los 225 mil millones de pesos que entregamos en el año 2025, siga creciendo, porque los impactos de tener el portafolio inmobiliario creciendo permanentemente, pues nos permiten absorber ese tipo de impactos. Entonces, sí va a haber un impacto en el flujo, por supuesto, sí lo estamos mitigando a través de la eficiencia en el portafolio de endeudamiento, y estos impactos que les hablo únicamente son bajo la operación tradicional. En la medida en que nosotros hagamos desinversiones, que hagamos otros tipos de transacciones, pues vamos a poder sumarle a ese flujo de caja distribuible que les menciono unos mejores resultados. Ese es puntualmente el efecto. Es Daniel Torres, director senior de Relación con Inversionistas y Mercado de Capitales de PEI, a quien le agradecemos esos minutos por acompañarnos en Primera Página. Muchas gracias. Bueno, son las 7:53. A ver, Mauricio Guzmán. Ahí trataba Daniel de explicarnos que el efecto de la subida de tasas como consecuencia, entre otras, de la trepada del salario mínimo, porque Primera Página revelaba que no solamente fue la subida del salario mínimo, sino ese crecimiento desbordado de la demanda del consumo sin estar justificado por una inversión. Entonces, usted, ¿cómo explicarle al oyente que, y qué día lo hablaba Juan Camilo hablando de quitarle la música y dar caldito y echar agüita fría para calmar la fiesta? ¿Por qué es sano subir tasas de interés? Héctor, a ver, es sano, es necesario, porque al final no se nos puede olvidar que la inflación en el largo plazo es dañina para todos, para el país, para todas las personas, independientemente de su actividad económica, socioeconómica. Es un impuesto al final del día. La inflación en el tiempo es un impuesto que todos pagamos porque nuestro poder adquisitivo disminuye en el tiempo. Entonces, está estudiado hace poco la visión que tiene el gobierno acerca de cómo recortar tasas, teoría, baja inflación va en contra de 100 años de estudios y de teoría económica, según la cual lo que ocurre es que la inflación se produce por un desbalance de oferta y demanda. Si en una economía las personas tienen más dinero, tienen más ingreso, que bienes disponibles, bienes y servicios disponibles, pues en últimas ese desbalance lo que hace es que se suban los precios. Una de las maneras, o la manera más importante como se este desbalance, es con unas tasas de interés más que las personas encuentren un poco más costoso consumir esos bienes y servicios a crédito y pospongan esas decisiones de consumo para un poco más adelante. Ese mismo ejercicio lo hacen las empresas a la hora de tomar sus decisiones de inversión. Si yo voy a abrir una nueva planta, expandir mi capacidad de producción, porque lo voy a financiar con deuda y esa deuda hoy está más cara. Entonces, en últimas, el aumento de las tasas de interés lo que busca hacer es ponerle ese freno. Pero no es solo en el momento actual, sino a las expectativas, que es lo que nos pasó en Colombia con el aumento del salario mínimo, es que las expectativas de inflación a 1 y 2 años se desanclaron, se subieron entre 150 y 200 puntos básicos, porque es que el impacto del salario mínimo no va a ser solo en el 2026. En el 2026 estamos viendo buena parte de esos ajustes y de eso se ha hablado mucho. Pero lo que pasa es que la inflación la que cerremos en el 2026 va a ser determinante para muchas de las decisiones de precios del 27. Por eso es que uno dice, ¿por qué se aumentó no solo la inflación del 26, sino del 27? Se extiende porque es el indicador, es el parámetro para muchas de las subidas del 27. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno en Colombia? Lo que hace Brasil es que cuando ve que las personas empiezan a esperar esos aumentos desmesurados de precio, tiene que meterle un muy, no porque los efectos, el gobierno está diciendo, mire cómo la inflación de enero
muestra que esto no tuvo ningún impacto. A ver, o sea, esto es un proceso que toma meses, que vamos a estar viviendo por los próximos 24 meses. Entonces lo que hace el Banco de la República es anticiparse y subir fuerte las tasas, lo va a hacer seguramente en marzo otros 100 puntos básicos, es lo que esperamos en Sura Investments, porque lo que necesita es que las personas y las compañías sientan que utilizar. Óigame, yo no sé si alguno de ustedes ha estado en Argentina o en Venezuela, que es donde, por decir un ejemplo, el precio del pan hoy está a 1.000 pesos y estamos en una ola inflacionaria brava, que lo que pasa es que la gente en Colombia hace tiempo no la siente. Nunca la ha sentido. Sí la ha sentido, pero nunca hemos tenido una del hiperinflación. 25%, No, tuvimos claro, inflación, claro. sí, Años altas, de pero 27, llegamos 28%. Sí, sí, pero no, claro, pero no del hiperinflación, 1000%, no no del explosiones. 1000%. Entonces, que usted llega y, por ejemplo, compraba el pan hoy, 1.000 pesos, y al otro día ese pan, ese mismo pan ya no valía 1.000 pesos, ni siquiera 2.000, sino valía 5.000. Y al siguiente día vale 10.000. Y además la gente tratando de pagar, y eso eran bolsos repletos, por ejemplo, de bolívares en Venezuela. ¿Por qué, digamos, cómo hacerle ver a la gente que esa situación es lo más caótico que puede existir? Pues Venezuela es el ejemplo perfecto, Héctor. Yo tuve una experiencia exótica. Me invitaron empezando el gobierno de Chávez, por alguna razón, a dar una conferencia en una universidad importante de Mérida, y se estaba hablando del tema de reducir 3 ceros a la moneda. No sé si se acuerdan de esa vaina. Sí. ¿En Colombia o allá? En Venezuela. Okay. En Venezuela, que finalmente lo hicieron y fue un fracaso. De hecho, eso fue el detonante de todo. Habían estudiantes yo calculo por ahí unos 300 estudiantes en un auditorio grande, intimidante la vaina, y me llevan a mí, totalmente capitalista, a hablar del tema de las bondades de reducir 3 ceros. Y estaba empezando ese proceso que usted menciona, de que la inflación se estaba desbordando y era galopante, ¿sí? Y finalmente, cuando muy discretamente tratábamos de demostrar que de reducirle los ceros, en la práctica lo que genera era una ilusión monetaria, porque lo que ellos decían era, no, ahora voy a tener más, me va a alcanzar para más la plata, ¿cierto? Y en ese sentido, pues la expectativa de consumo, digamos, si fuera la medición de la confianza del consumidor, se pegó una disparada a la barraca. Y finalmente, eso terminó en que la inflación se comportaba como usted decía, ¿sí? Bajaron los 3 ceros, y con el mismo Bolívar ya la semana entrante no le alcanzaba para lo mismo. ¿Y en qué terminó? Que los precios, para poderlos pagar, tenían que llevar cajas literales y bultos de bolívares para pagar las cosas, al punto que colapsó, se perdió totalmente la credibilidad en la moneda, y en la práctica Venezuela está dolarizado hace 4 o 5 años, una vez así. En eso terminan digamos, estos procesos inflacionarios, en el deterioro de la confianza de la moneda, al punto que pueden llegar a colapsar países. Muy bien, son las 8. Turquía, ¿no? Son las 8 de la mañana, pero se vio, Jorge le rapó a usted la palabra, ¿no? Pero bueno, miren a ver si arreglan al final del programa. 8 en punto. Es más, hoy voy a invitar a Juan Camilo a salir. Hoy tengo clase. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Son las 8 de la mañana y 1 minuto. Bueno, pero los estudiantes de Mérida ¿eran chavistas o qué? En esa época. O sea, totalmente ideologizados, Héctor. Entonces, imagínese un man del mundo capitalista hablándole digamos, ¿cómo se llama? Los futuros comunistas de Venezuela. Eso era una vaina intimidante. Al final, evidentemente, cualquier ejercicio que se hubiera hecho para demostrar no iba a funcionar, ¿sí? Están absolutamente convencidos del discurso y la narrativa de Chávez. Bueno, pero aquí se vino, yo creo que buena parte de esos estudiantes se vino a Colombia. Pues paradójicamente sí, Héctor. Y familias enteras que promovían y votaban por
por Chávez y toda esa cosa, terminaron aquí aguantando hambre. Oiga, no, ¿sabe que ese es un tema que nunca se ha hablado? El fraccionamiento de las familias cuando se presentan ese tipo de... O sea, uno acá está tranquilo porque ve su familia, pero cuando usted empieza a ver esos problemas de ingreso y, por ejemplo, problemas de abastecimiento y todas esas cosas, la gente empieza a moverse donde más le quede fácil, y hay familias que se fraccionan enormemente. Estando casados, el uno se va para Colombia, el otro se va para Chile. Las historias de Chile y Argentina con el tema de Allende y Perón son terribles en ese sentido. No, es que acá hemos hablado estamos todavía en el momento que estamos hablando de problemas económicos, no de tragedias económicas, pero es que los pasos que se están dando cuando uno comienza a estigmatizar al empresario y a ver cómo extrae rentas del sector productivo para usos no productivos, eso termina, o sea, eso avanza hasta un punto en que ya no hay nada más que extraer. Y tenemos ejemplos aquí trágicos al lado. Sí, no, pero ese espejo de al lado no nos va a servir. ¿Sabe cuál es el tema? En los últimos 100 años, Colombia ha sido el país que menos crisis ha tenido. Nunca hemos tenido una hiperinflación, y la primera crisis fiscal, a excepción de la pandemia que fue mundial, es la reciente. Nosotros no hemos vivido la experiencia de pasar por una hiperinflación y que nuestra moneda se vaya al carajo. Hemos tenido muy pocas crisis nuevamente y nunca hemos tenido una escala de precios explosiva. Entonces podemos tener muchos ejemplos, pero nunca lo hemos vivido en carne propia. Ni desabastecimiento. Nunca lo hemos vivido en carne propia. Y bueno, eso nos hace una economía estable. De hecho, a mí me gusta mucho una frase que le escuché a Perry una vez en clase, que él decía: somos una economía estable Guillermo en el tiempo. Perry Rubio, de los mejores economistas de este ministro país. de Hacienda, y él fallecido ya. Fallecido. Y él decía: somos una economía estable, pero que nunca ha logrado despegar. Pero tenemos la bondad y también la maldad al mismo tiempo de ser una economía estable. Es una gran paradoja. Bueno, muy bien. 8:04. Don Edgar, don Daniel Steven Támara, ¿qué otras noticias se le quedaron por ahí amarradas? Informe ejecutivo macroeconómico. Héctor, pues tengo un audio del codirector del Banco de la República, Mauricio Villamizar. Si quieren lo escuchamos, habla precisamente sobre el futuro de las tasas de interés en Colombia. En muy breve, ¿qué estamos viendo hoy en día? Estamos viendo desequilibrios macroeconómicos a través de varias dimensiones. Estamos viendo una meta del banco que llevamos incumpliéndola durante 5 años. Lo más probable es que la vayamos a incumplir este año, aún este año también, y necesitamos mandar un mensaje fuerte para que ustedes nos crean que aún si incumplimos este año vamos a hacer todo lo posible para tratar de encarrilarla y cumplirla en el 2027. Hoy en día hay un desequilibrio fiscal, un detrimento fiscal enorme. Tenemos una cuenta corriente, un déficit en cuenta corriente creciente y en gran parte impulsada por un gran impulso fiscal. Hoy en día estamos creciendo a punta de déficit fiscal, lo cual no es sostenible. Y hoy en día tenemos un mercado laboral pues, con unos datos bastante favorables, mínimos históricos, no solamente en Colombia, sino en varios países, pero que también están en un punto del mercado en el cual también genera presiones inflacionarias. Entonces, por cualquier lado, y si uno le encima, por ejemplo, choques de un aumento pues, de salario mínimo bastante excesivo, entonces viene un año en el cual estamos tratando de recuperar una instancia contractiva que perdimos el mes de diciembre y de enero a raíz, por ejemplo, de esta decisión y de expectativa de inflación mayor. Perdón, Daniel, ¿para dónde apunta esto que está diciendo el codirector Mauricio Villamizar? Que van a seguir subiendo tasas, que la tasa actual no es lo suficientemente contractiva y que el banco quiere recuperar el nivel contractivo que traía el año pasado, y para eso tiene que seguir subiendo tasas. Le voy a hacer la pregunta a don Juan Camilo, no se me vaya corriendo ahí, porque es que en el año 97-98, al final del día, el que pagó los platos rotos fue el pueblo. El pueblo, porque el señor Ernesto Samper le dio por ser también desbocado en el gasto, y me acuerdo que
que llegó a plantear, él fue a visitar una vez a la Junta Directiva del Banco de la República y me ha dicho, prácticamente no le importaba el nivel de inflación. Eh, Eso al final, la cuenta cobro, como al banco le toca apretar ese apretón eh, por el desboque fiscal del Estado o del gobierno, pues lo terminan pagando las personas de a pie. ¿Por qué se da eso? Generalmente la política monetaria, que el Banco de la República, en este caso es el encargado, y la política fiscal, que es el balance entre impuestos y gastos, se entienden como algo separado. Pero cuando uno se fija en la realidad, son un engranaje y un motor que funcionan en concordancia. Cuando es muy excesivo el uno, el otro tiene que ser moderado. Y generalmente lo que ocurre es que los gobiernos son los excesivos por los réditos de corto plazo que exige cada periodo de 4 años. Y generalmente el moderado son los bancos centrales, autónomos, independientes y que siguen una meta. Recordemos que la meta de inflación es quizás uno de los mandatos institucionales más importantes de este país, implementado en el 99. Lo que ocurre cuando existe, mejor dicho, ¿qué está ocurriendo en este momento en términos muy sencillos? Los ingresos del gobierno se ubican por debajo de la proyección. Los gastos, en especial el gasto primario, que es el gasto de funcionamiento más inversión sin contar intereses, crece a tasas muy elevadas. Este año al parecer va a llegar al 20.5, 20.7% del PIB, el mismo nivel de la pandemia sin estar en una pandemia. Cuando usted tiene ese desbalance, usted genera un déficit. Generamos un déficit fiscal total cercano al 7% y un déficit fiscal primario, que es esa diferencia entre ingresos y gastos sin contar intereses, cercano al 3%. Y ese déficit tiene que ser financiado. Como cualquier familia que financia un déficit, ¿cómo lo financia? Con deuda. Y la deuda del gobierno durante los últimos 2 años ha aumentado de forma muy significativa, a unas tasas, que son altas. En este momento la tasa 5 a 10 años está por encima del 12%, es decir, el mercado le asigna una alta prima de riesgo y además altas tasas se reflejan, según la teoría económica, en una probabilidad mayor de impago. Eso no quiere decir que en algún momento vayamos a caer en impago, porque según la estructura del presupuesto general de la nación, el primer componente al cual debe destinarse los recursos es a la deuda. Bueno, frente a esa situación fiscal, claramente se está generando un incremento de la demanda agregada cerca de 0.4, 0.5, 40-50% del PIB está apalancado por el sector privado. Hay un incremento de la demanda agregada. Cuando existe un incremento de la demanda agregada, cuando la inversión no reacciona de la misma manera, eso genera presiones en los precios directamente, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y como lo sabemos muy bien, el mandato del Banco Central, del Banco de la República, es velar por el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, frente a un gobierno que está gastando desbordadamente y que está desplazando la demanda agregada, lo que debe hacer el Banco Central de forma responsable es incrementar las tasas de interés. ¿Para qué? Nuevamente, por lo que dijo Jorge, hemos visto muchísimos ejemplos en la región en donde esto no ocurre, los gobiernos utilizan el Banco Central de caja menor y la moneda termina valiendo nada. Entonces, en este caso, el Banco Central lo que está haciendo es actuando como un contrapeso necesario, institucional, para que la inflación y el poder adquisitivo de nuestra moneda no se escale a niveles a los cuales nosotros no quisiéramos llegar. Porque, como usted lo acaba de decir, Héctor, en últimas, a quienes más afecta la inflación no es a los ricos, no es a la clase alta, en realidad es a los pobres. Se dice que la inflación es el impuesto más regresivo de toda la economía. En últimas, es la población más vulnerable la que sufre por este incremento fuerte de precios. ¿Qué pasa con el dólar? No abierto, nos reporta Nicolás. No abierto, Dios mío. Bueno, ¿se le quedó algo, don Daniel? 2 datos, Héctor. El primero, ya hubo un nuevo canje de test con la tesorería, el segundo de 2026. Se volvieron a intercambiar títulos de corto plazo, TC2, por test largo plazo. En particular, se redujo la torre que vence ahorita en marzo y se cambió por 2035 y también por 2029, si no estoy mal. Entonces, el gobierno sigue con su estrategia de cambiar TC2 por test largo plazo. El canje en total fue por poco más de 430.000 millones de pesos. Y el último dato, Héctor, es que en febrero se aceleraron considerablemente las colocaciones directas de test. En enero
fueron solamente 166.000 millones de pesos. Y en lo corrido de febrero, lo que ha identificado Primera Página es que ya suman, en este caso, más de 5 billones de pesos, de hecho, más de 6 billones de pesos en lo corrido de enero. Bueno, son las 8 de la mañana y 11 minutos. Nuestro dato crucial, ¿no? Faltan, incluyendo hoy, 13 de febrero, 176 días para, para que haya cambio de gobierno. Y faltan 119 días para que empiece el Mundial de Fútbol. Y faltan 125 días para que Colombia debute en el Mundial de Fútbol. Bueno, el conteo, ¿no? 8 de la mañana y 12 minutos. Vámonos con Rolando la serie, Rolando Lozano. Buenos días. Bueno, a principios o a inicio de semana reseñábamos el cierre pues, de uno de los locales en Bogotá de la parrilla, La Original, que es una cadena de comida típica de inversionistas de Boyacá, que fue cerrada por la Secretaría de Salud de Bogotá en el Centro Comercial Salitre Plaza al occidente de Bogotá. Pues ayer fue reabierta tras el acuerdo con las autoridades para el cumplimiento de las normas de seguridad y de alimentos en esta parte de la ciudad. Y también a pie de calle también se encuentra en expansión la IPS Controlar Salud Integral, que amplió su sede en la zona del barrio La Castellana en Bogotá con una importante inversión. Es de señalar que un tipo de estas inversiones para la creación de una IPS de salud ocupacional requiere una inversión cercana a 3.000 millones de pesos en activos. Pues esta sede de Controlar Salud Integral pues fue ampliada y la empresa también amplió su objeto social pues para poder ofrecer servicios complementarios a los exámenes de medicina ocupacional o de trabajadores como son la vacunación, las audiometrías, la visiometría, espirometrías, entre otras. Óigame, ¿y usted no tiene el chisme ese de Telefónica que hubo cambio de cuadros directivos en materia de comunicaciones, hablando de una empresa de comunicación? Anoche lo reseñaba Primera Página, también Primera Página Televisión en su noticiero de las 7 o en su informativo de las 7 de la mañana, pues que el señor Germán Centeno Díaz, quien por más de 2 décadas estuvo presente en Telefónica como la cabeza de comunicaciones, no solo para Colombia, sino para las filiales de Telefónica Hispana en la región, pues dado que Hispan Latinoamérica ahora en realidad solo está comprendida por las operaciones de Brasil y otros países en Europa, perdón, Portugal, pues él sigue vinculado, pero ya pues deja el cargo en Colombia, porque el cargo en Colombia, pues la empresa ahora es de Mili, con el mismo dueño de la compañía Tigo. Pasa a ejercer este cargo la señora Melanie Bogotá Benavides, quien también tiene una trayectoria larga en Telefónica Colombia, o tenía, y sigue vinculada ahora como la como la cabeza de comunicaciones corporativas de Coltel o Colombia Telecomunicaciones, que es la antigua operadora pues, de la marca Movistar en Colombia en cuanto a telefonía celular. Es de señalar que Telefónica se retiró prácticamente de todos los países de Latinoamérica, con excepción de Brasil, pero se retiró pues del negocio de telefonía celular, pero siguen algunos negocios de banda ancha de otro tipo en la región. Bueno, 8:16. Dentro de poco yo voy a sacar un informe a propósito de esto, porque yo voy a decir una cosa. Esa es de las privatizaciones que salió el tiro por la culata. Nunca fue una gran empresa desde que Telecom fue vendida. Nunca fue una gran empresa en manos de Telefónica.
digamos que ese es un punto, ese es un punto complicado. No siempre los privados saben hacer la tarea. Si usted mira el comportamiento de Telecom, las utilidades que tenía, desde que quedó en manos de Telefónica, la cosa cambió dramáticamente. 8:17. Nada que abre el dólar. Nicolás, ¿qué es lo que está pasando? Cuénteme. Héctor, pues a esta altura, 8:17 de la mañana, como bien lo decía, pues la plataforma del CDFX todavía no registra operaciones. Pues estamos haciendo el contacto para ver qué sucede en este momento, a ver si hay alguna justificación para que todavía hasta ahora no haya entrado en una operación el dólar de Colombia. Pero si quiere les recuerdo pues cuál es la tasa representativa del mercado para esta jornada, si quiere, mientras tanto. Bueno, dígame y mire a ver si sabe algunas puntas que en el premarket o no. No, tampoco tenemos esa información, Héctor, pero la tasa representativa del mercado que rige este viernes es de 3.665 pesos con 78 centavos. Ayer el dólar cerró sobre los 3.663 pesos en el spot y ya tenemos apertura 3.670 pesos, es decir, que sube 7 pesos en este momento. O sea, abrió el dólar. Sí. Echémosle la musiquita, abrió el dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Entonces, como lo decíamos, 8:18 de la mañana, a esta altura el dólar abrió sobre los 3.670 pesos, un poco demorado como bien lo referenciamos, y sube 7 pesos con relación al cierre en el spot de la jornada del jueves, que fue de 3.663 pesos. Recordar que la tasa representativa del mercado que rige este viernes es de 3.665 pesos con 78 centavos y de momento la divisa alcanzó un máximo de 3.672 pesos. Bueno, ya para despedirnos vamos con William Varela, el costeño, el barranquillero. Cuente a ver qué noticias nos tiene, pero rapidísimo, 15 segundos. Listo, 15, Víctor, le cuento. El Consejo de Estado avaló la consulta interna de los partidos políticos que había sido demandada. Habrá consulta tal cual como la hizo el Consejo Nacional Electoral sin ningún inconveniente. Y sobre las consultas internas salió una importante encuesta en las últimas horas, creo que la primera ya consolidada para, faltando 4 semanas, que usted no lo tiene ahí en su calendario, Héctor, 4 semanas para elegir Congreso de Colombia y 4 semanas para que se conozcan las consultas internas. Mire, la encuesta ya da como ganadora a Vicky Dávila con el 10%, sigue Juan Manuel Galán, 8%, sigue Paloma Valencia con el 8%, Juan Carlos Pinzón con el 6%, Enrique Peñalosa 6%, Juan Daniel Oviedo 5%, Aníbal Gaviria 3%, David Luna 2%, Mauricio Cárdenas 1%. El problema es que el 52% de los encuestados no sabe, no responde, no tiene candidato, no sabe por quién va a votar en esa gran consulta. Y en la consulta de la izquierda gana Iván Cepeda, que ya no está en el tarjetón, con el 40%, seguido de Roy Barrera. Escuche, 4% Roy Barreras, quien podría ser el ganador porque Iván Cepeda no está en esa tarjeta electoral. Las consultas en 4 semanas. En 4 semanas, Héctor, las elecciones a Congreso, que no se le olvide, por no participar. No, listo, ya redondeó. 4 semanas, el nuevo conteo. 8:20. Nos fuimos. Agradeciendo a los analistas que nos acompañaron en esta emisión, Jorge Gutiérrez, Juan Camilo Pardo, Mauricio Guzmán, a los invitados Sergio Beltrán y Daniel Torres, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severici. Feliz fin de semana para todos.